que cómo lo voy a titular de personaje al bueno del Peque. Bueno, a Jesús Ángel García Ibáñez. Bueno, pues yo antes que nada he hecho este dibujo pensando un poco para que entendamos hoy cuál va a ser el trayecto que vamos a llevar. Dejando aparte la cuestión de que lo conozco yo, que ahora os lo cuento, que básicamente lo conocí en la universidad y terminó casado con una buena mujer que le amargó la vida, que era amiga mía. Pues el trayecto que vamos a hacer con Peque es un poco dar vuelta. Es decir, yo quería incorporar cómo en algunos de los testimonios nos podrían hablar de ámbitos como era la política del mundo sindical, ¿no? Entonces, pensando a quién podía engañar para venir, pues digo, joder, a Peque es fácil de liar, le gusta cascar y entonces la trayectoria de Peque hay tres elementos o tres espacios en los que él ha participado, ¿no? Por un lado sería el movimiento vecinal, con lo que esto ya un poco lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, estaría bien, ya sabemos de qué va. Le gustan las polémicas, con lo cual podéis hacer entradas a todas las alturas, les encaja bien. En un momento determinado pasó a formar parte de un sindicato, que ahora nos contará él, y en un momento dado terminó siendo concejal del ayuntamiento, ¿no? Quizá concejal del ayuntamiento, como él luego remarcará, lo importante no sea que fue concejal del ayuntamiento, sino que de muy joven estuvo militando y por una serie de circunstancias, que yo algunas me imagino, pero no me las sé, termina siendo candidato en unas determinadas, en una legislatura y termina en el ayuntamiento. Con lo cual, en el testimonio de hoy tenemos que aprovechar para preguntar todas aquellas dudas. Bueno, del movimiento vecinal sabemos algo, podemos preguntar, para preguntar y para juzgar y para hacerle hablar de qué supuso en los años 90 el papel de los sindicatos, años 80, años 90 básicamente, ¿no? Sí. Sí, final de los 80. Y en el campo de la política, desde su visión y desde su espacio, también, ¿no? Y qué supone haber sido concejal del ilustre Ayuntamiento de Santander. Hay una cosa que yo quiero decir, porque es una cosa que siempre he pensado de él, ¿no? Aunque la haya criticado muchas veces, fundamentalmente a él y en persona, siempre he considerado que es una de las personas más honradas que yo conozco. Permíteme que te lo diga. Y, eso ahora es un insulto. Bueno, sí he de decir una cosa, y esto sí lo digo en serio, probablemente son de las cosas más serias que he dicho en todo este curso. Es de las pocas personas que conozco que ha salido más pobre de la política de lo que ha entrado, ¿vale? Peque, más pobre de la política de lo que ha entrado. Que no es habitual, Bueno, habrá alguno más. Sí, pero vamos a ver, yo entiendo que, es decir, y os digo por qué antes de que lo diga él. Peque, cuando yo le conocí en la facultad. Peque terminó en la Ejecutiva de Comisiones Obreras, terminó siendo concejal por Izquierda Unida del Ayuntamiento de Santander y salió siendo camarero de un bar de mala muerte, terminando siendo de... Y dices, wow, es que el chaval no vale para más, vale para bastante más, otra cosa es que él no se haya aplicado en determinadas cosas. Y ahora es picapedrero, ¿no? Más o menos. Veo caminero, ¿no? Hago camino. Entonces, pero que el terminar así es una opción personal, ¿no? Y es una cosa que bueno, que sí me apetecía decirlo aquí, ¿no? Aunque otras cosas también se las digo a él luego, ¿no? Sí. Pero bueno, que sí es una persona que en ese sentido para mí me parece me merece un respeto, aunque otras veces no se lo demuestre, ¿no? Pero, con lo cual, dicho esto, si quieres empezamos, Peque, y nos comentas un poquito de dónde eres, de qué barrio eres, porque yo creo que eso es importante y un poco por qué te lleva a toda esta trayectoria personal. Yo he nacido en Palencia. Bueno, en un pueblo. No os lo voy a decir porque no me vais a acordar. Dilo por si acaso. La Vid de Ojeda. Cerca de las del Rey, para ver si os suena. Pues sí, a mí me suena. Pues allí. Bueno, yo vine, como quien dice, recién nacido, aquí, a Penacastillo y luego a la zona de Campojito. Me suena porque yo nací en Brañosera. Conozco un compañero jubilado de comisiones de allí. Majísimo, por cierto. De Telefónica, sí. No, me encanta. Seguro que lo conozco yo también. Fácil, es que no sé citar el nombre, porque es muy despistado. No me lo disperséis. Vale, bueno, os apunto, no me lo disperséis. Esto es otro aviso. Eso, sí, también verdad. Yo es que soy de historia como él, por lo tanto, puede que no diga nada importante, pero decir lo que haga falta. Por hablar que no quede.
Bueno, pues yo es que, bueno, digo que nací de allí, pero fue circunstancia. Bueno, llevo toda la vida aquí. Peñacastillo, Campo Giro, es decir, un extrarradio de Santander. Y mis padres, pues bueno, mi madre es ama de casa y mi padre carpintero. Quiere decir, eso me ubica ya para el futuro, pues no soy hijo de... Y se llama Jesús. No soy hijo de Alfonso XIII, por lo tanto, para rey no voy. Pues para trabajador, no me queda más narices. Y ese fue mi espacio. Pude estudiar una carrera y encontré que conocía esto. No todo que hacer bueno. Le conocí. Bueno, pues yo siempre he estado en el ámbito en el movimiento vecinal, en los barrios obreros, en el movimiento estudiantil con la gente, bueno, más o menos de izquierdas. No me gustaban los pijos, los negritos, siempre me han caído mal. En el ámbito laboral acabé en un sindicato, por lógica, o lógica para mi mentalidad, y en el ámbito de la política me llevó, pues, mis inquietudes sociales, vaya. Pero siempre, lo comentaba al principio contigo, mi principal obsesión, yo creo que ya es obsesión, es que yo he sido camarero, carpintero, ahora hago caminos por ahí para vacas, nada más, como se dice. He estado, no con el reino porque me negaba yo, pero he estado con gente muy importante porque me ha coincidido cuando estaba en el ayuntamiento, pues, he sido concejal, como dice, soy presentación de vecinos, he estado en la ejecutiva de comisiones, he sido el más tonto del barrio y el más listo. Lo que quería decir simplemente es que no me gusta nada el que, cuando ha dicho personajillo, yo sí le he entendido. Sí, no soy un personaje y me niego a ser un personaje en el sentido de que ha estado en cargos y es, por lo tanto, me parece que cada uno está en un sitio. Yo cuando fui a la mili fui por milicias universitarias y estuve de sargento. Y cuando alguien me miraba mal le dije, oye, macho, no te pases. Que yo vengo a hacer la mili como tú, obligado, por cojones. Digo, a mí me toca hacer una cosa y a ti otra. Y cuanto antes marchemos, mejor, sin problemas. Entonces, digamos que no me gustan los rangos. A cada quien le toca estar en un puesto en el que corresponda y ya está. Y se hace mientras estés y se acabó. No eres ni más ni menos, por mucho que alguien se empeñe, o algunos se empeñen, en hacer distingos, incluso a otras personas, para separarles de donde vienen. Bien, hecha la declaración de intenciones, todos hemos entendido, vamos Eso. al turrón, ¿no? Eso. Es decir, tú cuando empiezas a tomar contacto con el movimiento vecinal y un poco, ¿qué es lo que te impulsa a implicarte en ello? Yo creo que la misma razón que me hizo estudiar historia, por encima de otras posibilidades, sabiendo que historia tenía muy pocas salidas, como tal, siempre ha habido, pues, inquietudes sociales. Inquietudes sociales en el sentido de que yo no entiendo, no puedo permitir el que haya una persona que esté peor que otra, el que haya alguien que tenga más dinero que tenga otro, y no me sirven, ni siquiera ahora mismo, me sirven las justificaciones de que ha trabajado más o menos. No entiendo que haya gente que pueda pasar hambre, no entiendo que haya gente que pueda estar en el paro porque le salgan dinero por las orejas, que los sobres no puedan ni contar. Y eso me ha llevado siempre a protestar. Pues de pequeño con pataletas, y después cuando ibas teniendo armas, lo de armas entre comillas, dialécticas, vecinales, colectivas, pues con esas. Y siempre ha sido moverme en el ámbito de protestar. La verdad es que me lo dice hasta mi madre, que soy muy respondón, muy protestón. Y me hace eso, no estar conforme con lo que hay. Siempre que se pueda mejorar y siempre que haya gente, como decía Che Guevara, dice, podemos ser compañeros revolucionarios o no. Dice, pero siempre y cuando te molestes ante una injusticia, ya es suficiente. Para ser una persona, digamos, inquieta. Y eso ha sido una inquietud social la que me ha... Concreta un poco más. Es decir, estamos hablando del movimiento vecinal. ¿Vale? Sí. Te voy a pedir que dejes el tono un poco exaltado, ¿vale? Y vamos un poquito al turrón. No, es decir, ¿cuál es el momento en que surge la asociación de vecinos? ¿En qué momento empiezas a participar? Estamos hablando 62, 70, 80. En el 80, por ahí, más o menos, un poco antes del 80, empecé yo a moverme en la asociación de vecinos. Primero con el grupo de jóvenes, que éramos los que hacíamos campamentos, excursiones, fiestas, equipo de futbito, bolos o lo que sería, y después implicado un poco ya con los mayores, hasta que estás, bueno, dentro de la asociación de vecinos, pues en lo que se hace. En ese momento, lo estaba comentando, pues era, digamos, que el resurgir del movimiento vecinal, como del movimiento asociativo en general, tras la muerte del dictador, con las nuevas libertades, parece que hubo un boom, tanto en la política, como en lo sindical, como en el movimiento asociativo en general. Y bueno, pues en mi barrio, por ejemplo, empezó con gente del Partido Comunista y de la UGT, otros que fueron, gente de comisiones, gente de izquierdas. Y bueno, pues ahí se empezó. Pero era un barrio que tenía charcos, que no tenía carreteras, que le faltaban alcantarillas. Ahí es como un poco más fácil
ver las razones de las reivindicaciones, ¿no? Pero a raíz de la petición de una acera, va mucho más que la acera en sí. Va el sentimiento de barrio, el sentimiento de unidad, el juntarse para conseguir cosas, y eso va llevando poco a poco, a lo que digo, pues a pasar por todas esas cosas que ha puesto Tino detrás. Y eso es un poco lo que me ha llevado al movimiento vecinal, las necesidades de un barrio que tenía necesidades palpables hasta para un chaval, que piensa más en juerga y en beber que en otro tipo de cosas. Cuéntanos un poquito cuál fue la evolución de la asociación de vecinos, cuál fue vuestros principales... Sí, bueno, pues es que no sé si conocéis la zona, es donde estaba el Cine Mónaco, está cerrada, claro, en la ciudad, pues toda esa zona, hasta Cazoña y hasta la mitad de la Peña, o una cosa por toda esa zona. Es una zona que debe ser la asociación de vecinos más grande de Santander en cuanto a territorio, pero de las menos pobladas, porque son barrios muy dispersos. Entonces ahí hay muchas necesidades. Y ya digo que fue el empezar con... Yo creo que como se debe empezar. Para hacer cosas muy importantes hay que empezar por abajo. Y hay que empezar pues eso, con una farola, que falta en no sé dónde, o con una pista de futbolito, o con una portería aquí, o poner unas aceras en un sitio que la gente llega con barro. Y de ahí vas montando, lo que digo, pues hasta montar luego la asociación de vecinos, que fue primero colaborando con los que estaban, la gente mayor, como más politizada, puesto que venía de ese ámbito, hasta llegar nosotros que en teoría se supone que éramos menos politizados y más de acción como jóvenes que éramos, ¿no? Aunque luego pues salimos también un poquitín politizados. Pero bueno, la idea era eso, la reclamación, las reivindicaciones y ya el ir ampliando el espectro de lo que ibas a luchar junto con más gente. Primero de los barrios y luego de los otros barrios, que es lo que hablaba antes de la federación de la FECAP, que suena por ahí, que ahora tiene un banco de alimentos y una serie de cosas. Bueno, pues eso fue un poquitín la deriva. Y en ese ambiente pues estábamos mucha gente. Unos más comprometidos, otros menos, con más capacidades o menos capacidades, dependiendo para qué, y con más o menos compromiso o más o menos tiempo para hacerlo. Y lo que le comentaba, bueno, pues colaborando con la asociación de vecinos me hicieron socio de honor, pero no por ningún honor, sino porque no tenía la edad mínima, 18 años todavía, y me tuvieron que hacer ese papelón para que pudiese estar ayudando ahí. Y al fin y al cabo del tiempo, cuando la gente fue dejando, fue cansándose, bueno, pues al final parecía que iba a desaparecer la asociación de vecinos, y entre el grupo de jóvenes que estábamos colaborando, más o menos todo y tal, retomamos la iniciativa. Pues con revistas, con un bar social, reivindicaciones, enfrentamientos con la propia parroquia, que era nuestro aliado y también a veces confrontamos, vaya. Pero bueno, ahí... ¿Pero cuál era el punto de fricción entre la asociación de vecinos y la parroquia? Con la parroquia fundamentalmente era local. Hay que tener en cuenta que estamos hablando que la zona esa de Campo Giro se construyó cuando lo hizo la obra social de la Falange, zonas devastadas, etc. Son unas especies de casas. Sí, después del incendio, fue una zona de después del incendio, efectivamente, después del 141. Eso quedó ahí como muy extraño porque luego pasó a dirigirlo la Falange, luego murió Franco y quedó sin descabezada. Los que vivían no eran dueños, los supuestos dueños de la Falange, que como tal no existía, y el local le reclamó la parroquia y como tal se le quedó, porque con la iglesia hemos topado, lo que pida se lo queda. Eso sí que hasta la mezquita de Córdoba y la última es una plaza en Córdoba. Se lo han quedado así, por la cara. Con respecto al que cree y al que no crea, me refiero como institución, me parece lo contrario de lo que predican. Y bueno, pues el principal roce era que ellos reclamaban la propiedad de la parroquia para poder, del local para poder además tener un control. Y nosotros éramos más, no voy a decir que ateos, pero más que laicos, y reclamamos el poder para el movimiento vecinal. Para el movimiento vecinal no, sería para el ayuntamiento. Hoy es el día, que ya han pasado días, que siguen con la política. Y en principio la propiedad es de la iglesia. No muy claro, pero ahora está negociando el ayuntamiento una especie de cesión de la iglesia al ayuntamiento por una serie de años para cometer obras de reforma y de mejora. O sea que la pelea sigue. Bueno, esa era una pelea, digamos, interna. Pero el resto, bueno, pues era una zona que ahora puedes ver chalés preciosos, porque se han reformado y demás, estaba bastante urbanizado, pero aquello eran chalés que se hicieron cuando el incendio, con calles que no eran calles. Las calles eran el espacio entre el terreno de uno y el de otro, nada más.
Y eso se fue poco a poco, bueno, pues consiguiendo parques, plazoletas, asfaltados, aceras, servicios, locales, pistas polideportivas, boleras, bueno, poco a poco cosas, como casi todos los barrios. Y contra más extrarradio, porque eran más necesitados y porque además hay más conciencia de barrio. Yo, por ejemplo, cuando veo algunas zonas, la María de los Castros, la zona rica que llaman ahora de Valderoja, que era Cueto, pero bueno, la llaman Valderoja porque Cueto queda mal, y me parece que ahí jamás, yo no podría vivir ahí, por muy lujoso que sea el piso, pero no por nada, no porque desprecie el lujo, ¿eh? Ahí me encanta vivir bien como a todo el mundo. Es que sales de casa y tienes que coger el coche, porque no hay ninguna vida, no hay comercios, no hay ni iglesias, que yo que no iría, pero parece como que unifica. Es decir, se construye de una forma que son ciudades dormitorio, nada más. Ahí se va a dormir. No hay restaurantes, nadie come en casa, se va todo el mundo fuera, come fuera y voy a dormir. Entonces, eso hace el antibarrio, que digo. En los extrarradios hay más conciencia de barrios. Barrio Pesquero, Tetuán, Barrio San Roque, de San Francisco, todas esas zonas así, bueno, aunque ahora no son extrarradios, en su momento lo fueron, tienen conciencia de barrio, cosa que ahí es imposible generar. Y ahí se trabaja entonces más, y es donde se han conseguido más cosas. Yo creo que se han conseguido más cosas. Y es un poco donde me tocó vivir, y por eso me tocó, bueno, pagar por ahí. Los primeros contactos con el ayuntamiento. Efectivamente, claro. Las reivindicaciones que teníamos que hacer eran todas al ayuntamiento. Todas. Entonces, continuamente había que bajar al ayuntamiento, a reuniones, cuando te llamaban, a intentar que te escucharan, y cuando no, pues hacer alguna pirula para que te hicieran caso. Pues alguna vez cortar una calle, incluso alguna vez, esto sí no lo he dicho nunca, alguna máquina, una obra que no nos gustaba romper una máquina, para que no viniesen más. Y bueno, pues se mezclaba un poco la negociación con la presión, pues lo que hace todo el mundo. Todas las acciones de vecinos, todo lo que reivindica cosas. Montamos también, ahora que veo, una pequeña biblioteca que poco a poco fuimos haciendo, pero todo muy, pues como casi todas las naciones, con la voluntad de que te coincida, que hay dos personas que tienen tiempo libre y le quieren dedicar ahí. ¡Buah! Maravilloso. Si uno se marcha del barrio, se jodió el invento. Porque hay gente que puede tener conciencia pero no tiene tiempo. Están los jubilados, que son los que pueden muchas veces colaborar y muchas veces se tira de ellos, tanto para mantener a los hijos, ahora mantener a la familia entera, como en su momento para llevar el bar, para hacer falta, casi siempre estaban ellos. Que había que bajar al ayuntamiento a una gestión o algo, si alguno venía bien, pero muchas cosas se mantenían gracias a los jubilados que tenían mucha edad, me refiero a sabiduría y tiempo libre. Y entonces se podía funcionar bastante. Si luego había jóvenes que intentábamos hacer algo, pues miel sobre hojuelas y funcionaba. Eso fue un poco lo que fue el movimiento vecinal, vaya. Ya digo. Sí, perdón. Que más o menos de los tres barrios que más nos habéis hablado, que es este, San Francisco, y la iglesia, en todos ellos los curas han tenido colaboración también buena. En esa época se contaba con ellos y... Es lo que llamaban en la época de Franco los curas rojos, sí. O los curas obreros, también. Pero sí, por ejemplo, el de mi barrio yo me llevaba muy bien con él. Y como me llevaba muy bien con él, discutía mucho. En el barrio San Francisco, en el barrio San Francisco, el cura tenía un papel tan predominante como Paqui, no sé qué, toda esta gente que estuvo en su momento. Y en cada barrio, por eso hablamos de barrios que tienen todo. Claro. Es que no es lo mismo a un cura por muy cura que sea. Si le toca ir a un barrio obrero, pues no es lo mismo que si le toca ir a Valderoja. Ya. Bueno, también depende de cómo sea él. Sí, depende mucho cómo sea él, pero también un poco ¿por qué acabé yo haciendo lo que he hecho? Pues porque me tocó. Yo creo que es un poco de determinismo de sí, donde estamos. Bueno, si hubiese nacido en África hubiese hecho otra cosa. O si hubiese nacido en el Sardinero, pues seguramente estaría ahora mismo en el PP. Bueno, pero hay mucha gente que ha nacido también donde tú. Efectivamente, si todos los obreros fuesen de izquierdas, no gobernaban. Cada uno se implica lo que quiere. Exactamente, y si todos los ricos fuesen de derechas, no es así, pero me refiero que muchas cosas... Ya te digo yo que no, que estuve yo en una mesa electoral en las últimas elecciones aquí en el barrio. No, mejor no decirlo así. No, porque yo lo tengo clarísimo. Los votos que tiene, por ejemplo, el PP no son de los ricos y de los empresarios. Son nuestros, muchos, si no nos salvan. Y bueno, sí. Perdón, una cosa quería preguntar, que en la curiosidad, yo he vivido en Peñacastillo hasta los 16 años, en el barrio de Llujar, y no recuerdo la parroquia de Campogiro. ¿Dónde estaba? ¿En qué año marchaste? ¿Se refiere a la parroquia de Peñacastillo? No. ¿Tú sabes cuál es Campogiro?
Sí, hombre. ¿Sabes dónde está el cuartel de la Guardia Civil? Sí. Pues en mitad del poblado está la iglesia. En mitad está la iglesia. Salido hace mucho tiempo ya de allí. Lo llaman Es que no- los ranchos chicos, rancho grande, que llaman. Rancho grande. Pues en uno de ellos está la iglesia. Lo que pasa es que en el periodo que me toca a mí, yo digo, me toca vivir, el cura, que estuvo muchos años, pues es un cura que luego trabajó de enfermero en Valdecilla, que estuvo encerrado, no sé qué vida, es decir, que no era precisamente un cura de los de misa y se acabó, era reivindicativo, efectivamente. Es que me ha dado un poquito de curiosidad. Y efectivamente lo que comentaba ella, en los principales, bueno, igual que como sindicatos, comisiones obreras, se creó con gente, con comunistas, Sí. que se supone que es el partido más ateo que puede haber, y con la OAC, que es una organización católica de la Iglesia, Ya. Hermandad Obrera de Acción Católica, efectivamente. Es decir, Isidro Hoyos, por ejemplo, que es un cura de por aquí cerca, ahora está en Cuba, creo, ha sido uno de los fundadores, de los que ha trabajado en comisiones, ha estado un montón de años estando conmigo en el despacho jurídico. Yo he trabajado muchísimo con él en temas no solamente sindicales, sino de inmigración. Cuando yo estaba con los inmigrantes, me faltaban abogados, no tenía problemas, no tenía ni en el sindicato, no tenía ni tiempo ni Isidro. Ya. Un cura. De los pocos que quedan ya. Un cura. El barrio San Francisco, en la Moya, estaba un cura. Es verdad, solo no, por supuesto. Pero sí que es cierto que ya había en el barrio pesquero, hay curas hasta famosos, ¿no? Sí, hace poco. Pero sí que es cierto que es curioso, ya digo, igual que Comisiones Obreras tuvo el mismo origen, una mezcla entre comunistas y curas. Bueno, pues sorpresas toda la vida. Cristianos, hombre, que no todo lo de la boca eran curas pequeños, no sea... Bueno, cura, digo, efectivamente, cristiano, vale. Eso es. Yo es que a mí la iglesia me gusta muy poco, primero porque no estoy de acuerdo con las cosas que se dicen, pero sobre todo porque el modo de vida, digamos que en la iglesia católica en general, es contrario a mí y a lo que ellos dicen. A lo que ellos predican, sí es. Sí. Pero claro, hay curas o hay misioneros, hay gente, Dentro de la cristianos iglesia, de base, que están en todas las movidas. Es verdad. Sí, pero... O sea que puede haber mala gente, pero hay gente súper combativa y participativa. Y siempre hay, en la movida que quieres montar, siempre hay un cristiano de base, que puede ser como cristiano o como persona particular, pero que les hay, siempre. Y yo comentaba, sobre todo en esos años, que la gente, bueno, pues igual estaba un poco desorientada, llegaban aquí a la ciudad y no sabían encauzar un poco y como que todos han estado ellos un poco orientando y apoyando, aunque lo hiciesen entre mucha gente, que uno solo no hace nada, pero estaban ahí. Hombre, ellos tenían, por ejemplo, yo recuerdo que yo he sido la primera persona que hizo una carrera en el barrio. Y no estoy hablando del siglo pasado, bueno, el siglo pasado sí, pero... no estoy hablando del siglo XIX, ni historias de no sé dónde. Hace 30 años, como quien dice, y fui la primera persona en el barrio que estudió una carrera. Se acabó una carrera. Eso quiere decir que el nivel... ¿Serías el hijo del barrio? Perdona. No, pero tenía... El progre, que no es lo mismo. ¡Qué pijo! Era Hay pesado una pequeña distinción. Lo que sí que tenía un problema muy... Mira, ahora que dices el del pijo, no era el pijo, pero sí tenía un problema. Y es que cuando estaba en la facultad, Tino, que ha estudiado conmigo lo sabe, tú, por ejemplo, decías, Franco era un fascista. Y dicen, perdona, justifica lo que acabas de decir. Y resulta que no era ni fascista, era simplemente un cabrón que le valía cualquier cosa con tal de mandar él. Pues te hacían justificar. Cada cosa que decías tenías que, matizarlo. Entonces llegabas a términos históricos, no sé qué. Entonces cuando llegaba al barrio, llegaba al bar del barrio, me encontraba con la gente y tenía que estar rápidamente, digo, que no se me ocurra, porque eran muy cabrones, por lo que dices tú, que no se me ocurra que se me escape una palabra un poco técnica, porque me decían, joder, el estudiado. Y tenía que tener cuidado de decir, no, esas palabras no. Bueno, ¿a qué ámbito? Es decir, como quieras cronológicamente, hemos hablado un poco del primer círculo, que sería del movimiento vecinal. ¿Quieres que pasemos al movimiento sindical o al movimiento político? ¿Cuál crees tú que...? Bueno, es que yo creo que van todos unidos, porque yo nunca dejé de... Es más, estando ya... No, después de estar en el ayuntamiento, es decir, ya casi en este siglo, hubo una carretera que han hecho nueva al lado de lo que es la Cine Mónaco, la que enlaza con Cazoña, ese vial, y en principio pensaban hacer el vial con talud de tierra y a tomar por culo todo lo que estaba a los lados. Ni boleras, varias casas fuera, no había se quedaban perfectamente cortados los dos barrios, totalmente cortados. Entonces, y ellos con la idea del progreso siempre, hay que hacer un vial importante para... Si haces un vial, no vas a hacer el barrio.
Te digo que ya no estaba en el movimiento vecinal, por eso te digo que yo no he ido quemando etapas, sigo estando en el movimiento vecinal, poco ahora, pero bueno. Bueno, pero para que podamos ir contándolas y entendiendo tu complejo mundo, entonces, ¿por dónde pasamos? ¿Por dónde quieres que sigamos? Pues después de estar en la asociación de vecinos, con el barrio San Francisco, con Prado San Roque también, me parece que aquí había uno que ha sido hasta hace poco, por lo menos, el secretario general de la CNT. Sí. El que era presidente de la asociación de vecinos aquí, uno de barba con gafas. Ah, sí, ¿Cómo se Manolo. llamaba? ¿Manolo? No. No. Enrique, ¿cómo? Enrique. Manrique. Sí. Fidel Manrique. Fidel Manrique, sí, señor. Esa. Pero que había, con el paso del tiempo, después de conocerle, haber estado con él en muchísimas reuniones, he estado yo en comisiones, le meto y coño, secretario general de la CNT, un coño. Que había... Es que yo no le conocía con ese título, ¿eh? ¿Eh? Que yo no sabía. No, eso ha sido en el 2002, Sí. 2004, por ahí ha sido cuando él ha sido secretario general de la CNT. Me refiero que normalmente cuando hablamos de un movimiento, de una organización social, se mezclan muchas. Entonces es muy difícil que alguien esté militando en el movimiento vecinal sin tener una conciencia sindical o política o un partido concreto en el que está. Como que es muy difícil que haya gente en un sindicato que no le coincida que en el barrio esté colaborando con la asociación de vecinos. Por eso cuando estás en un ámbito, el que sea, dices, necesitamos más gente, Vale. que colaboren. Vale, entonces te voy a dirigir un poco para que no te nos pierdas. Sí, eso. Te voy a decir, hay un momento dado, que creo que no lo has contado, que termina siendo presidente de la asociación de vecinos, ¿no? Si quieres por contar tu anécdota, que tanto te gusta. Sí. Digo, para dar idea de la importancia y del valor de esta persona, cuando yo con un grupo de jóvenes que decidimos tirar para adelante y continuar con la asociación de vecinos y presentar una candidatura, pues acabé siendo el presidente yo, por una cuestión importantísima, y no era haber estudiado una carrera, era que llegué el último a la reunión. Entonces dijeron, ¿quién se come el marrón? El que falta, que no puedo protestar. Y así fui presidente de la asociación de vecinos. Luego no creo que no lo hice tan mal, pero me refiero, pero los méritos fueron esos. No tiene más importancia que fue. Eso suele pasar en las reuniones de vecinos de comunidades. Efectivamente. Donde no hay nada que rascar y nada que cobrar y nada no sé qué, el que falta se lleva el marrón. Es así. Bueno, ya yendo de cargo a cargo, es decir, luego si quieres nos explicas, tú terminas en la ejecutiva de comisiones obreras. Sí. ¿Cómo llegas ahí? Yo llego a comisiones obreras, como nunca lo hago todo a la derecha, como tiene que ser, pues yo no llego como obrero de la sección sindical de Nueva Montaña o del metal o de no sé dónde. Yo estaba estudiando con la carrera y estaba haciendo doctorado. ¿Lo acabaste ya, por cierto? No, Vale. lo dejé. Entre que me robaron la cartera con papeles del sindicato y parte de lo que está haciendo doctorado, dije, pues se acabó el tema. Y que la universidad tampoco acabé muy bien. Yo siempre soy un ser muy protestón y siempre acabo con problemas. Entonces casi me echan de la universidad y me fui antes de que me acabaran de echar. Pero bueno, estaba haciendo doctorado y no la acabé. Estando haciendo eso, surgió la necesidad en comisiones obreras, el entonces secretario general Venancio Diego, de intentar hacer algo con una fundación que hay, que tiene comisiones obreras, que es la Fundación Primero de Mayo. Es una fundación histórica y cultural. Entonces querían implantarla aquí para los papeles que había de archivos, de historia, de todo lo del sindicato, un poco iniciar eso. Y me llamó. Necesitaba una persona que fuese militante de izquierdas, afiliado al sindicato y con ciertos estudios, y que además no estuviese trabajando, porque si trabajando no puede dedicar tiempo. Pues encontrar un tonto con los papeles, los perfil. Aprovechando que ya empecé a coger papeles para la fundación y demás, pues me propuso, dice, si quieres a media jornada solo, entrar en la ejecutiva regional para llevar temas, bueno, pues de prensa, de comunicación, hacer escritos, ayudar a una huelga de peluqueras, de 3 peluquerías en no sé dónde. Oye, échame una mano, que hacer la pancarta o hacer un escrito. Bueno, pues yo llevo a la ejecutiva los temas de contacto con la prensa y ayudar un poquitín a hacer escritos y cosas de estas. Y empecé ayudando ahí y acabé pues pringado en la ejecutiva como el que más. No sé cuántos años estuve, unos cuantos. Hasta ¿En qué entraste para que nos situemos? No sé. Aproximadamente. 87. Calculo que por ahí sería. ¿No? Tendría que mirar cuando estaba haciendo doctorado para saber las fechas, porque tampoco yo soy... A pesar de haber estudiado historia, tengo malísima memoria. Pero por ahí. Y estuve ya pues ahí metido en la ejecutiva hasta el 95. ¿Cuál era el papel de un sindicato como comisiones obreras en aquellos años?
Si quieres, no lo comparas con lo de ahora para que podamos Sí. entenderlo. Yo creo que en aquellos años era el periodo de cambio, por decirlo de alguna forma, entre las comisiones obreras militantes, combativas, de izquierdas, de barbudos, comunistas y demás, no sé si me entendéis, a digamos que a los técnicos, no lo digo con desprecio, no me lo entendáis como tal, mucho más tecnificado, mucho más cualificado, modernizado que hay ahora. Yo recuerdo que una huelga de limpiadoras, por ejemplo, digo como anécdota, y el cabrón, digo cabrón porque no había forma de negociar con ellos, de la patronal de la limpieza, decía que solo negociaba con Venancio Diego. Y Venancio Diego tenía que ir a una cabaña que había comprado cerca del Escudo, más perdido, no tenía ni culpa. Y fíjate, como anécdota digo, que se me ocurrió a mí la genial idea de alquilar un teléfono móvil para que se le llevase, porque allí no tenía teléfono fijo ni nada en la cabaña, para que se le llevase por si había posibilidad de negociar, porque teníamos cerrado el ferry, Valdez y ya todos los sitios donde no se podía limpiar nadie, estaba todo lleno de mierda. Era la presión de la huelga. Y por si nos llamaban para negociar, para poder hablar con él. Y para no gastar del móvil, se llamaba a sí mismo para ver si había cobertura. Así conseguimos devolver el móvil al día siguiente sin hacer ni un solo gasto de llamada. Ahora tiene móvil hasta la limpieza, porque lo tenemos todos. Pero en el sindicato, bueno, te cuento la cantidad de móviles que puede haber, móviles, de esto, todo. Y entonces, y estoy hablando del 90, por ejemplo. No tan lejos. No tan lejos. Y la anécdota del móvil es significativa de que ahora mismo puedes bajar al sindicato y está todo informatizado. Lo cual es bueno, ojo. Todo informatizado, todo el mundo maneja móviles. Los fijos están, pues yo creo que, no sé si les habrá ya, pero están porque son los que dan la conexión a internet, si no ni eso. Pues digo que nos pilló en un periodo, a mí me decía una frase que me decía Venancio Diego, me decía, hay que ser muy profesionales sin ser profesionales de esto. Es decir, él decía que no se puede vivir del sindicato. No puede ser un trabajador no puede estar toda su vida en el sindicato porque en el momento que pases muchos años fuera del ámbito para el que yo no puedo dirigir desde el Sardinero la asociación de vecinos del barrio pesquero. Se me escaparían muchas cosas del día a día por lo menos. Entonces un trabajador en el momento que lleva X años fuera de, es una opinión personal, la mayoría son así, fuera de su centro de trabajo, se pierde una conexión importantísima que es el día a día con los trabajadores. Porque igual le puedes idealizar, desde tu mentalidad de izquierdas, puedes idealizar a los trabajadores. Son unos cabrones, insolidarios, si puedes hacer una puta... Hay de todo. Y eso lo ves cuando estás trabajando. Que te dejan con el culo al aire a la mínima y cuando menos te lo esperas, se juegan el pellejo por ti, por ejemplo. Pero eso solamente lo puedes ver en el día a día, y estando ahí. Y yo, por ejemplo, me pasó. Yo cuando tuve que dimitir de mi cargo en la ejecutiva porque era incompatible con la política, con un cargo político. Pero sí que digo, no volveré a una actividad, como lo dije luego en política, hasta que yo tengo que volver otra vez para atrás, volver a mi sitio, y cuando lleves un tiempo, volver otra vez, si quieres, a retomar estas cosas. Pero no puedo estar fuera de mi barrio, ya ahora vivo en la calle Raval, pero es un decir, fuera de mi barrio para defender al barrio, ni puedo estar fuera del puesto de trabajo 20 años para defender el puesto de trabajo. Porque yo creo que ahí es un poco donde se ha mejorado muchísimo la profesionalidad de los representantes sindicales, pero separado bastante de la realidad de los trabajadores. Y cuando digo realidad me refiero a eso, a que aquí, entre vosotras, somos todas majísimas, amiguísimas, no sé qué. No, mentira. Cuando estamos en el día a día, sabes que me roba las pinzas y la otra me hace no sé qué. Y a la vez me echa una mano cuando haga falta. Eso se ve cuando estás pisando su lugar. Y cuando hay que ir a negociar, es distinto que yo negocie de lo tuyo cuando estoy negociando de lo mío. Yo, por ejemplo, fui contratado por las comisiones obreras. Ya sabes que existe la figura del liberado sindical. Bueno, pues yo podía ser liberado sindical porque venía de estar estudiando y de trabajar de camarero en un bar pequeño. No podía ser liberado sindical porque no había ni elecciones. Éramos 3 camareros. Bueno, pues me contrataron. Entonces era un bicho raro. Creo que era el único contratado de la Ejecutiva Regional. Sabe muchísimo. Ahora creo que no sé si habrá alguno que no se ha contratado. Hay muchísimos, pero por el artículo 14... Por eso digo que me pilló en un periodo en el que no era la época de Coterillo, como estaba todo con él, que era todo militancia, todavía casi clandestinidad, aunque fuese legal, no sé qué, ni lo de ahora. En el periodo de paso ahí... ¿Qué pasó en esos años?
porque aquí hemos estado hablando, han venido a hablarnos Rogelio y Manolo, de lo que supuso la desindustrialización, el proceso de desindustrialización que pilla en esos años. Sí, y sindicalmente se sufrió, fue, yo creo que sí que es todavía muy duro, porque pasamos de que la empresa más importante, perdón, la federaciones de rama, no sé los sindicatos, de ramas de químicas, del metal, de servicios públicos, de sanidad, bueno, pues la federación más importante era el metal. Y después podía estar la industria química, no sé qué. Y de repente llega el periodo de desindustrialización y el periodo que ha pasado en toda España, en unos más fuertes que en otros, y el periodo de aumento del sector servicios. Ahora mismo pues ha habido que hacer unas uniones de federaciones y las han hecho rarísimas porque se juntan la Federación de Administración Pública con la de Sanidad y Educación, se acabó 3/4 partes del sindicato, una federación, y el resto la otra. Es decir, se ha pasado todo lo que pasa en la vida social, se traslada a estas organizaciones. Ahora mismo la Federación de Industrias Químicas, la de Construcción, son federaciones que tienen su relevancia, pero las más importantes con diferencia son ahora mismo Federación de Servicios a la Ciudadanía, que han mezclado ahí una serie de cuestiones, pero vamos, de administraciones públicas. Y de hecho, claro, pues si miramos no puedo dar datos ahora mismo, pero la población, los trabajadores que tenía Nueva Montaña hace 20 años y ahora. La ISNIACE, ahora la pasada está cerrada, pero bueno, la ISNIACE, Solvay, si vemos las grandes empresas que tenían 1000 y pico personas cada una o más, eso no existe ahora mismo, creo que ninguna empresa privada en Cantabria. Está el gobierno de Cantabria, que tiene 3000 personas. El Ayuntamiento de Santander, que tiene un montón de ellas, incluido este. Es que se dice son las empresas más importantes. Y luego Valdecilla. Es decir, lo que es tejido productivo ha quedado medio dilapidado. Tocaron todas, la mayor parte de las huelgas generales siendo de la ejecutiva. Estando en el tiempo que estuve, que tampoco es tanto, 7 años, calculo, menos la primera huelga general y las dos últimas, todas. Con lo cual digo que demuestra un poco ¿Cómo se desde el periodo cargo del sindicato? ¿Qué se juega uno en una huelga general y si ha tenido algún fruto alguna de ellas? Yo creo que sí, pero hay un problema muy gordo. Cuando un sindicato convoca una huelga general es contra una política concreta que se va a hacer, contra unas leyes que se van a aprobar. Desde que se aprueban las leyes hasta que sufres sus efectos, pasa un tiempo. Entonces, ¿quién va a perder un día de trabajo, enfrentarse que le puedan despedir, perder lo que supone ese día que has dejado de trabajar por una ley que todavía no sabes y que ya veremos cómo sale y cómo deja de ser? La ley de empleo juvenil, todas estas cuestiones, es muy costoso. Y si alguien piensa que los sindicatos, puede tener parte de razón, están, digamos que asentados en el machito, que son no sé cuánto, pues yo, por ejemplo, cuando estaba en la ejecutiva de Comisión Sobre, tenía una jornada de trabajo, que al final era casi 10 horas, porque como nadie te manda, parece que te quedas más. Pero cuando llega una huelga general, yo el día antes de la huelga, entraba a las 8 de la mañana y ya no salía. Es decir, en vez de marcharme a las 9, a las 10 y pico, me quedaba, porque a las 11 se concentraban los primeros piquetes y se organizaba la jornada de huelga que empezaba a las 12. La jornada de huelga, el día de huelga, por supuesto, las 24 horas en el sindicato. Y al día siguiente acababas marchando para casa a las 6 de la tarde así, que hacías la última reunión de balance a nivel nacional y demás, del balance de la huelga. Bueno, pues además de eso, yo ese día hacía huelga, en teoría. Hacía huelga y por lo tanto, yo estaba contando, me descontaban el dinero. Y en comisiones tienen los otros cojones, digo, la cara dura, de decirte, ahí tienes proyectos en Nicaragua, Cuba, El Salvador, no sé, varios sitios. ¿Dónde quieres destinar el dinero que te vamos a quitar? Digo, será por no trabajar, no te jodes. Digo, porque nos hagamos una idea de que hay caraduras, lo de los seres de Andalucía, algunos que conocemos que cogen horas sindicales para irse a pescar, esas cosas, sí lo hay. Gente que trabaja, también, y que se la juega. Digo, porque aquí yo creo que las películas de buenos y malos, blanco y negro, no cuadran en ningún sitio, hay de todo, como en botica. No sé si te he contestado o me he vuelto a perder. Perdona, esa duda tenía yo, pero bueno, yo creo que me lo has dicho. Cuando los piquetes informativos están informando, ellos tampoco cobran ese día como los que hacen huelga. Claro, si yo era miembro de la Ejecutiva Regional y me lo descontaba, imagínate a los trabajadores.
Es que eso nunca lo he tenido yo muy claro. Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Tú estás en una empresa. Mañana igual, tú vas a trabajar... Te están preguntando por el sindicato, te están Sí, tirando de cuello. Que sí, lo entiendo, pero me refiero que no. Es que, digo, yo era miembro del Ejecutivo Regional. No lo digo por presumir, digo, pero en ese caso era la máxima instancia del sindicato, ¿no? Ahí se me descontaba el día. A mí y al resto, Pues el secretario general, Venancio de Correos, comunicaba a Correos, en el cual no iba a trabajar porque no estaba en el sindicato, comunicaba a Correos que hacía huelga y Correos lo descontaba el día. Eso es cierto. Vuelvo a decir, jetas y caraduras, como en cada familia. Pero es así. El piquete que pasa la noche entera dando vueltas por ahí, que luego la imagen en televisión es que son un grupo de violentos, macarras, quema todo y no sé cuántas cosas más, que no es cierto. Esa persona... Algo habrá, ¿no? Que alguno hay, ¿no? Sí. Te digo, como en todo, siempre hay de todo. Siempre hay el típico que resulta que no le conoce de nada y viene al piquete y como no le pares, te la lía. Es más, los propios sindicatos, cuando hacen una cosa de esas, tienen su propio servicio de seguridad. Porque somos conscientes de que hay gente que viene a aprovechar esos momentos para liarla. Habéis visto en televisión la marcha por la dignidad, la última que se ha hecho, que es la segunda que se ha hecho. Sí. Si veis a la gente que iba andando desde todos los sitios de España para Madrid, tenían una pinta de violentos como los cojones. Pero sin embargo ha habido al final un grupo de gente que se ha metido ahí a reventar hasta coches de policía. Claro, pero no eran de las marchas por la dignidad. Gente que necesita un caldo de cultivo para poder meter la padilla porque solo no son capaces de organizar nada. Y luego aquí pasa una segunda parte, es decir, el problema de las imágenes que no se explican así solas. Es decir, tú tomas una imagen y le pones un contexto. Entonces, si hay un acto violento, entre 250.000 y te lo ponen 50 veces, como hacen ahora las noticias, te da la sensación, ¿no? Es decir, en la primera marcha contra la dignidad, que hubo un lío en Madrid terrible, y los grupos que montaron bulla no eran grupos de la propia organización. Y de hecho, la policía, que sabe actuar, es decir, que son profesionales, cuando quieren a estos grupos los aíslan y cuando quieren los meten dentro de la propia multitud. Es decir, que esto también pasa, ¿no? Viene muy bien. Te han atizado unas cuantas veces, ¿no? No muchas, pero sí. Yo, por ejemplo, he salido una vez y hicimos una concentración de delegados de toda España, en Madrid. 30.000 personas. Delegados, no sé. En autobuses, etc. Y había sido recientemente en Murcia, en unas movilizaciones, habían asaltado el Parlamento y les habían dado hostias hasta el carnet de identidad. Así que venían quemados con la policía. Entonces, cuando avanzamos por la Castellana, cortando la Castellana, nos dejaron que cortamos solamente la mitad. Y estaban todos los antidisturbios colocados con los cascos, las porras, los escudos, y librando el otro carril. Y entonces, yo iba al lado de un grupo de Murcia. ¿Y esos de Azulón de qué equipo son? Cantaban, tocando las narices. Bueno, pues al final de la concentración, alguien provocó algo, cargó la parte de la policía, pero uno se metió más. Y una de las movidas me agarró a mí para darme por el chucho. Pues yo tenía un banderín así como ponía CCO, cantable. Le cogí y hasta que no me soltó no paré de darle hostias. Con tal suerte que pilló las cámaras de Canal Plus. Y como decía Tino, la imagen no hubo nada más que eso. No hubo nada. 30.000 personas en Madrid. Bueno, pues Diego, un poquito de la intervención de Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo y la imagen de Comisiones de Cantabria y yo dando hostias a un policía. Para que me soltase era, pero bueno, lo que visteis allí era un tío pegando a un policía. Yo puedo decir que cuando me soltó, arranqué. No tenía ganas ni de pegarle más ni nada. ¿Sabes? Pero me he encontrado con que a mí me han pegado frente de correos una paliza y me he perdido el conocimiento. A chuchazo limpio. Y luego he agarrado a un tío con un policía por el pecho para quitarle porque se estaba metiendo con una persona. Bueno, pues eso son peleas normales que yo luego he tenido. En una huelga general que de la huelga que me dieron de hostias, yo era el portavoz del Sindicato Unificado de Policía que estaban encerrados en la sede de Comisiones Obreras. Yo les representaba a ellos las reivindicaciones que hacían, las trasladaba a los medios y a la ejecutiva de comisiones y luego nos veíamos en la calle y me daban hostias. Como amigos, vamos. Por eso digo que hay, a lo que íbamos, que hay caraduras, te digo yo, hay gente que coge horas para irse a pescar, o para irse de juerga. Hay gente, lo que quieras. Incluso te voy a decir, hay gente que alguno, pero son muy pocos porque además es que luego eso se ve,
que coge ese día de vacaciones o de día de asuntos propios o lo que sea, para que no le quiten el día de la huelga. Por eso te digo Que lo hay, sí, te digo, una minoría, pero garantizada, muy minoritaria. Ahora, tanto como minoría. sí, porque entonces estaré de vacaciones del mundo. Se nota. Se nota porque además es que eso canta. Yo es que no sé qué tiene el sillón. Eso es otra cosa. Debería de haber una ley que a esa gente no se le pagase el sueldo. Ya, que pero se quedase en casa, pero que no. el problema es Porque no hay derecho a que yo vaya a una huelga y me manifieste para que tú cobres el sueldo por quedarte en casa conmigo. sí, pero vuelvo a decir, el problema que hay es que lo hay en todas las casas y nadie va diciendo por ahí, aquí el jefe del grupo soy yo. Todo el mundo calla y es uno más. Entonces, ¿cómo le pillas? No es tan fácil. Y tiene que haber de todo, como en botica. Sí, Entonces, luego, hay gente de ese tipo y tienes que asumirlo. En el momento que seas más de 3 personas, ya hay multitud y ya puede entrar de todo. ¿Es cierto? Pero vuelvo a decir, lo hay. Hasta el punto de que un montón de millones de euros que se han llevado en ERES en Andalucía. Mariscadas de los dirigentes de un sindicato o de una facción no sé qué, que a cuenta de los trabajadores. Claro, eso es lo que sale en la tele. Te puedo contar un montón de casos de gente que ha, por ejemplo, un compañero que tengo yo ahora mismo del gobierno de Cantabria, que es Javier, el responsable de Comisión Social, que ese hombre es peón caminero, peón de montes, y se ha quedado como peón de montes, no ha crecido, no ha subido al escalafón ni siquiera por antigüedad, por dedicarse al sindicato. Hay gente que ha perdido mucho y que se ha quedado en la puta calle porque le han despedido. No, que sí, que... Y por hacer cosas que además puedes estar equivocado, pero por defender tus ideas. Pero claro, como ves lo de otros sitios, Claro. dices, aquí que puede... que también los hay, lo que dices, ¿no? Pero no sé, bueno, Pero es que yo creo... no, pero la duda esa es que siempre la he tenido yo. Sí, lo hay, claro. Digo, estos están aquí de piquetes, se supone que están trabajando y cobran, pero bueno, si me dices que no. Están en la huelga, no están trabajando. Por eso, Ellos ya, pero estarán en estaba una empresa, pero el trabajo que están haciendo es el trabajo de sus sindicatos. Ya, pero No que tiene nada que ver con la empresa en la que trabajan porque están de huelga. Cuando hay una huelga, vamos a ver, el día 25 de abril, huelga general en Cantabria o en España. Me lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, para cuando se acerquen las fechas, en cada empresa preguntan, ¿quién va a trabajar? ¿O quién no sé qué? Voy a la huelga. Voy a la huelga. Anotan y te descuentan, si tú cobras, es decir, 30.000 pesetas, 30.000 euros al mes, o sea, 1.000 euros al día, casi lo normal, ¿vale? Entonces, bueno, pues un día de huelga me quitan 1.000 euros. No. Te quitan el día, más la parte proporcional de las pagas extra, la cuota de la seguridad social. Es decir, te pueden quitar en un salario de 1.000 euros, por un día de huelga, te pueden quitar 120, 130 euros por un día de huelga. O sea, que la broma no es ninguna. Lo que hemos sufrido, ¿eh? Sí, por eso te digo. No, pero mira, yo creo que aquí también tenemos que tener una cosa. Cuando uno hace la huelga es una pelea. Es una pelea y hay que ver quién gana y quién pierde esa pelea, ¿no? Entonces, pero ya no solo, vamos a ver, esto es como un partido del cual nadie quiere perder. Entonces, el Madrid cuando juega le mete un gol, siempre la culpa del árbitro y la opinión pública se rebota. Pues en las huelgas pasa un poco lo mismo. Es decir, el ganar o perder una huelga, sobre todo general, donde no es en una fábrica en concreta, donde no estás jugando o bloqueando la producción de una empresa que un momento dado puede empezar a sentir daño y termina negociando, como puede ser el tema de la limpieza, ¿no? Cuando se hace una huelga de limpieza en Valdecilla, al final la dirección del hospital presiona a la empresa para que solucione ese problema, para que le dé el servicio. En una huelga general no. El que está al otro lado es el gobierno. Y las fuerzas que apoyan a ese gobierno, normalmente los patronos. Entonces, ¿dónde se dirime esto? En la opinión pública. Entonces, si una huelga es un fracaso, quien se desprestigia son los sindicatos. Y lo que piden los sindicatos, esa petición pierde fuerza. Entonces, ya nadie cuenta cuántos huelguistas hay. No hay un indicador directo ya de cuántos hacen la huelga. En España, porque los medios de comunicación contestan con cifras contradictorias. Entonces, ¿se ha ganado? ¿Se ha perdido? ¿Se ha tenido fuerza? ¿No se ha tenido fuerza? En España se ha llegado a medir hasta por los kilovatios de consumo. Y ya ni eso, ese día son oficiales. Como eso, ya, es decir, que todo es un juego. Entonces, cualquier cosa que puedas utilizar para desprestigiar al enemigo,
Al gobierno le ha hecho más daño Bárcenas que toda su política de recortes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te hace perder prestigio. Y es un poco lo que se dirime en una huelga general. Luego hay una cuestión, efectivamente, como los medios no son neutrales, para muchos lo digan, tienen sus amos, y sus amos responden a unos intereses. Todo depende de lo que salga al final en los medios de comunicación. Y el movimiento sindical ha muerto de éxito, entre comillas, porque la primera huelga general fue tan general que no fue una huelga general de trabajadores, fue una huelga general de ciudadanos, que ni se esperaba siquiera eso. Eso queda muy bonito, pero luego te exige mantenerlo. Las últimas huelgas ha habido, en la mayor parte de los sitios, por decirlo de alguna forma, un 95% de seguimiento de la huelga en las industrias y luego un 40, 30, 50% en el pequeño comercio, en el bar que le lleva el marido y la mujer. Es que nos obligamos aquí a que tienen que parar hasta los curas, por decirlo de alguna forma. Por la primera, una huelga general industrial es una huelga general en la industria. Bueno, pues si no para el comercio, no sé qué, y la Cruz Roja y todo el mundo empiezan a dar datos, ya meter datos de contradictorios. Por cierto, siempre ocurre lo mismo. Servicios mínimos en una huelga. A mí me ha tocado negociar un par de ellos, nunca les he firmado. Porque resulta que los servicios mínimos muchas veces son superiores a los de un domingo. Bueno, ¿qué es esto? En transportes, en municipales, no sé, se denuncian. Y al cabo de un año de la huelga les ganas. ¿Y ahora para qué le cojones quiero ganar esa sentencia? No me van a pagar nada y la huelga ya me han jodido. Pues es así. Y la información la dan ellos. El problema es eso, efectivamente. El problema es que la primera huelga fue tan importante que luego todas van a seguir, tienen que ser así. Y en el momento que ocurra todo eso, tiene que ser o el 100% clarísimo para que no haya escapatoria, o lo van a manipular. Yo estando en la ejecutiva de comisiones, una de las huelgas, Comisiones Obreras denunció a Antena 3 por manipulación y falsedad en la información de la huelga. Y al cabo de un tiempo salió la sentencia y le daba la razón. Pero es que tuvieron un gravísimo error los de Antena 3 para decir que no, que es mentira. Nosotros no hemos dado a la huelga la información tal cual. Y ahí vamos a mandaros el total. El total quiere decir la grabación de lo que se emite. Y cometieron un error. En vez de mandar todo lo que se emite, mandaron todo lo que se graba. Y aparece, ¡niña! Entonces era Olga, no sé, Olga Biza, que era la que dirigía en ese momento, la que estaba la presentadora de las noticias de Antena 3, y decía, niña, pon la castellana, di que está todo normal, di que hay circulación normal. Y estaba la imagen y pasaban 4 coches por la castellana. Y la voz de por detrás se cometieron ese error. Entonces ganó la sentencia y tuvieron que... Pero claro, al cabo de 2 años, dicen, Antena 3 reconoce el error, no sé qué, hemos perdido la sentencia, no sé qué, no sé cuánto, y la huelga que informamos estaba mal dicho. Bueno, jodieron, a buenas horas. Esa es la... Pero eso no deja de ser la confrontación en que el que tiene el poder lo utiliza, el poder que sea. ¿Cuál es el poder que le queda a los trabajadores? El de la unidad y la fuerza de la unidad. Por eso se hace una huelga y tiene que hacer a todos. ¿Y por qué se hacen piquetes? Pues porque es muy sencillo. Yo siempre lo he dicho, y cuando me ha tocado a mí dar alguna charla a los delegados o a los representantes de comisiones obreras en la comarca oriental, por ejemplo, he dicho, oye, vamos a ver, estamos entre el sindicato, no hay medios de comunicación, vale. Vamos a ver, el piquete informativo va a informar. Y luego, si después de la información no quieren cerrar, cerramos. Yo estoy harto de recibir llamadas, cuando estamos en una huelga general, a mi teléfono mismo, digo, o sea, que lo he vivido directamente, para decirme que les hago que voy a trabajar. Oye, soy el consejero de tal instituto. Estoy trabajando, me han obligado. Carrefour, lo mismo. El Corte Inglés, todas las huelgas generales abren y no entra nadie. No sé si os fijáis. Todas las huelgas generales del Corte Inglés abre, en Madrid siempre sale, enfrentamientos, piquetes y las fuerzas de seguridad o grupos de seguridad que contrata el Corte Inglés para ponerse a la puerta y que no entre nadie. Nadie, para que no entre ningún piquete. ¿No? Entonces, no entra ningún cliente porque no deja entrar a nadie. Porque yo una vez hice la prueba dije, vamos a ver, vamos a ir a cerrar Carrefour en concreto. Para los cojones. Estaban los antidisturbios, los de seguridad, no había cojones de entrar. Digo, vale, fuera pegatinas, un grupo de 15, para adentro. A cargar los carritos con lo más pequeño que veáis hasta que se llenen. Llegas a la línea de caja, sacas todo y cuando acabas de tirar, si no tengo dinero, se lo puedo quedar, me voy. Por joder, nada más. Es una forma de actuar. Pues en el Corte Inglés no entran y entran. Y abren. Y dan todas las luces. Que es un edificio entero, una torre grandísima. Bueno, dan todas las luces, todo el personal allí, todo funcionando.
con vigilantes de seguridad a la puerta para que no entre nadie. Pero es su lucha porque permanecen abiertos. Y al final los sindicatos cometen el error de que efectivamente luchan para que decir, el símbolo este le cerramos. Perdón, pero el participar en una huelga no es voluntario. Claro, Sí, eso sí. estaba pensando yo también. ¿Hasta qué punto las huelgas obligan a cierta gente que no quiere hacerlas, esos piquetes obligan? Porque Obliga por narices. una Vamos a ver, mira qué sencillo. empresa que Yo he haya... estado, en Porque piquetes. no son empresas que cierran por miedo a los clientes. Efectivamente, eso. Porque dan más gasto Sí. que otra cosa. Sí, pero es que esas empresas que abren, también los trabajadores van por cojones proclamando al jefe, sin derecho a hacer huelga. Y el derecho de huelga es un derecho constitucional que está por encima, Del derecho al en el rango por encima del derecho al trabajo. Pero Eso también es- hay gente que realmente a lo mejor no quiere Que sí, hacer que es cierto, pero que volvemos al mismo. ¿Qué haces? Yo voy a Nueva Montaña y le digo, oiga, no sea malo, déjase ya el que quiera y que se quede el que quiera. Y sin represalias, ¿eh? Es Eso que, se puede es, hacer, que ¿no? es que aquí lo que estamos jugando es con barajas marcadas. Es decir, por un lado, el derecho reconocido en la Constitución es el de huelga, no al trabajo. Uno, pero hay que reconocerlo. Pero el mismo derecho tendrá el que quiere trabajar, Sí, ¿no? pero claro. El que quiere, Espera, ojo, digo, no forzado. Espera, pero luego la segunda parte es la que ella trabajadora del Corte Inglés que ese día no se presente a trabajar está despedida. Son presiones. No, Sin no. presiones, Es así. sin presiones. Entonces, tiene razón. El juego debería ser limpio Eso. y la huelga debería ser limpia. Eso. ¿Cuál es el problema? Que cuando terminamos en un proceso de huelga es porque hay un proceso de negociación que se ha roto. Por un lado. Y luego, por otro lado, quienes tienen fuerza no están dispuestos a cumplir las normas. Entonces, tenés, decir, vale, es verdad, no negociamos, no hacemos huelga, no presionamos, habéis ganado, perdemos derechos. Pero entonces, Es decir, hay una cosa... es una confrontación, nos estamos engañando. ¿Hay lucha de clases? Claro que la hay. Sí. Y es verdad que lo estamos Que no se engañando, porque interese. efectivamente Claro, yo voy a hay cerrar una una empresa que ha abierto. Yo, por ejemplo, alguna Y vez no sé que- si todos los que abren, los que han ido a trabajar, quieren trabajar o no querían ninguno y le han obligado, por resulta que querían todos. No lo sé, yo voy a cerrarlas. Pero hay una cosa muy clara, si la huelga general... Vamos a ver, yo he dado estos piquetes 300 personas en Santander solo. Más de 300 personas repartido en piquetes o incluso más. 3 piquetes de 200 personas cada uno, por lo menos. Y tienes que empezar desde las 12 de la noche. Si la gente abre, no hay cojones de cerrar. Es así de sencillo. 300 personas no pueden cerrar Santander. Ahora, si abren 2, 4, 5, no me queda ni uno abierto. Les cierro todos. No sé si me entiendes. Al margen de la razón o no razón. Cuando una huelga general triunfa no es porque los piquetes hayan sido violentos. Es porque ha habido enfrentamiento que además se busca. Se busca para que luego terminar diciendo la huelga ha sido violenta. Y por eso sacan las imágenes de las confrontaciones más que las imágenes de la gente, pues se huelga tranquilamente. Interesa más sacar eso. Pero si la huelga no tendría éxito, es imposible cerrarla con toda la gente que quiera montarse. Nos queda un ámbito todavía. No, que digo que los obreros estaban temblando cada vez que hay negociaciones. Si hay huelga, pues ¿por qué va a trabajar? Porque me den una paliza, me destruyen el coche, tal. Si no voy a trabajar, igual mi jefe me despide la cruz. Es muy fácil. Es muy fácil. No hacemos nada y dejamos que... Bueno, eso es una opción. Es una opción. Lo que pasa es que también aquí a veces se ha hablado de traer el modelo alemán, ¿no? El modelo alemán es muy sencillo. Aquel que hace la huelga, si se gana la huelga, cobra la subida. Y el que no. Eso lo que generaría es contra el propio empresario, decir, joder, estoy potenciando al sindicato y a las fuerzas. Por lo tanto, si palmo como empresario una huelga, pago los esquiroles, que son los míos. Es decir, vamos a ver. Que la contradicción existe. Sí, pero ¿cómo se sabe que se ha ganado o se ha perdido una huelga? Porque tú pones la televisión, los medios informativos, Buena. depende de quién lo diga, ganan todos, es como las elecciones, todos ganan. Sí. No pierde nadie. En las elecciones todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Y él tiene razón. En la primera huelga que se le hizo a Felipe González, que era por la ley aquella del empleo juvenil, ¿cuál es la situación? Aquella huelga se ganó, porque aquella ley se volvió atrás. Pero es el propio gobierno el que reconoce que el mérito es suyo. Es decir, evidentemente, si los medios de comunicación fueran de los sindicatos, hubieran ganado la huelga a la opinión de todos de los sindicatos. Es decir, si los medios fueran de los ciudadanos de a pie, esta crisis se habría acabado hace mucho tiempo.
Bankia y los que son de Bankia y de todos estos bancos estarían en la cárcel y el índice de endeudamiento del gobierno sería inferior. ¿Entiendes? Es decir, hay una pelea. Lo que tenemos que entender es que la vida cotidiana es una pelea entre clases con intereses diferentes. Entonces, por ejemplo, y esto lo podemos convertirlo en una pregunta, cuando alguien de izquierdas, como tú, que has sido militante del PC, de Izquierda Unidas, se le juzga desde algún lado, ¿no? Se le aplican dos morales. La moral de esta de buen orden, de orden público, y además te aplican la tuya. No sé si os habéis dado cuenta. A uno de izquierdas, o a alguien que está a la oposición, me da de izquierdas o un grupo minoritario, se le aplica la moral mayoritaria y además la suya propia. A mí lo de Monedero, por ejemplo, que me hace mucha gracia, sí, bueno, a mí no es un personaje que me caiga especialmente bien y no me parece bien que gane ese pastizal indecente, ¿no? Pero si fuera de derecha, nadie le criticaría que se hubiera ganado esos millones, ¿no? Es un poco, digo, para que nos entendamos el ejemplo. Ya, pero precisamente, Tino, claro, es que no, lo indecente no es que lo gane, lo indecente es que llame casta a los demás porque lo ganan. Si tú estás haciendo lo mismo. Sí. Eso no es, ahí es donde veo yo la indecencia, ¿me entiendes? Claro, en que yo pregono una cosa, pero luego no voy a hablar de nadie. Vamos a ver, el término de casta nos puede gustar más o menos, o incluso estar totalmente en desacuerdo No digo con él. casta porque lo dicen ellos por eso digo, pero el término de casta no va hacia la gente que tiene dinero. No es así. Sí, yo creo que sí. No. Sí, yo creo que un poco sí. No. El término casta, cuando Pablo Iglesias o los de Podemos habla de casta, luego vendrá otro de Podemos más abajo o de no Podemos y llama casta al que le cae mal. Ya está. ¿No? Pero la denominación de casta viene por el hecho de que es la persona que ha hecho de su vida la presencia en la política y en el poder. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos también? Si es que al final es lo mismo. Va, pero hay una cosa. Es lo que ellos para qué están luchando. Ya, pero tú no puedes para condenar, estar ahí. Tú no puedes condenar, igual que los demás. Es que, ya, pero no puedes condenar a nadie por algo que todavía no ha hecho. Esa es la diferencia. No, yo no estoy condenando, estoy dando una opinión. No, me refiero. Yo pienso que ellos están luchando para llegar a donde están nosotros. Luego quieren exactamente pero no para hacer lo mismo, se supone que luego lo hagan. A ver, que luego hagan lo mismo es una cosa. Se supone que no quieren hacer lo mismo, lo que quieren es cambiar la situación. Bueno, luego al final, yo por ejemplo, tengo que estar en las instituciones. Si yo quiero conseguir mis ideas de izquierdas, lo que hice en el barrio, lo que pretendía hacer en el barrio, no sé qué, en el movimiento sindical, al final tengo que estar en las instituciones. Eso es lo que hablaba el latino. Pasamos a la 4 años que estuviste como concejal del Ayuntamiento de Santander. Y estar en instituciones significa lo que decía, por ejemplo, ya estás. Es la única forma que yo tengo, o que tenemos Izquierda Unida, Podemos, PSOE, quien sea, cualquier organización. Estar en las instituciones para decidirla, salvo que seamos o anarquistas, que no creemos en el orden, en la representación, o que pasemos de todo y queremos pues aquí a reventar todo lo que sea. Bueno, si quieres hacer algo, es decir, aplicar tus ideas, tienes que convencer a la gente, que te vote. Y cuando te vote estarás en las instituciones. Y cuando estés en las instituciones, se supone que aplicarás lo que piensas. ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que hablábamos un poco en la fase de la política. La presencia de las instituciones. Hay una gran cantidad de intereses que se juntan para que cuando alguien que no es de la casta, por decirlo de alguna forma, llega a esas instituciones, véase el tonto que os habla. Llega concejal, pues otro me queda grande el traje por todos los sitios. Bueno, pues hay una gran confluencia de intereses para que yo me crea en ese momento superior al resto. Soy un representante público de la ciudadanía. Soy no sé cuántas cosas más. No, ahora, yo soy de antes, no te jodí. Soy el mismo. No. Todo está preparado. Sales en televisión, sales en la prensa. El señor García dijo, que me hacía una gracia, me ponía a mí como García, yo me apellido García y Baño. Pero García podía ser yo, podía ser Jesús García de Torlavega del PSOE, podía ser Rosa Inés García la de Rosa, García, como que... Pero bueno, sales en los medios de comunicación. La gente, y lo vemos en la televisión, hace auténticas barbaridades con tal de salir en la tele. El que sale en la tele está en un nivel por encima. Lo metimos todos. Entonces tú ya sales en la tele. Eres un representante oficial. Tienes coche oficial si necesitas, te llevan. Vas por la calle y pasa la policía y te saluda así. A mí me da una vergüenza de la leche. Pero bueno, lo hacen. Entonces, todo se crea para que al final pueda ser, para que nos entendamos, parte de la casta. Por lo tanto, te separan del grupo de donde vienes.
Pero si tú tienes claro lo que quieres, no te Claro. tienes por qué dejar separar. Ahí está, pero me refiero, pero no todo el mundo, y en todos los... Vamos a ver, yo he militado en la izquierda, Si yo tengo claro que no soy una ladrona, no soy una ladrona. Pero- Aunque me lo pongan aquí delante. Vale. Ahora, si no lo tengo muy claro, digo, No, pero no "Uy, es que solamente, está no tan solamente, cerca que me lo llevo". si aquí el problema no solamente se trata de, no es, el robar es como... No, robar hombre, parado. eso es un ejemplo. Sí, que no, joder, llama que no hay ejemplo. Igual que tiene razón. Pero el robar no es el principal, bueno, es el más descarado problema que pueda haber con estas cosas. Lo que hay es lo que intentaba decir al principio, el intento de que cada uno que llegue ahí hay que separarle de dónde viene, hay que romper el cordón umbilical, ¿sabes? Y ahora tú ya eres otra cosa, tú ya eres de los nuestros. Yo recién salido de la ejecutiva de comisiones obreras, tal que hoy, al cabo de 15 días estaba de concejal en el Ayuntamiento de Santander. Y en una comisión de personal, donde debatíamos pues 1000 y pico personas que hay, sobre el salario y condiciones, lo normal, lo que se debate ahí, yo intervine para defender a los trabajadores en contra de lo que querían proponer ellos de congelación, subida a cero, congelación salarial, lo de siempre. Y me dice uno de los concejales que estaba haciendo una vez, cuidado, que ahora ya estás en el otro bando. Lo dejo todo serio, Esa es la mentalidad que se traslada. Mucha gente entra en ella. El oropel, la riqueza, el poder, el reconocimiento público, eso todo, todos tenemos nuestro y el dinero, todos tenemos nuestro orgullito. Que es de lo que se trata. Todos tenemos nuestra... Entonces, Que todos pensamos que no lo vamos a hacer, pero luego la buena vida es muy tentadora. Todos van a hacer lo mismo. Lo que yo veo Bueno, yo aquí tengo que decir una cosa, todos han hecho lo mínimo menos Pepe, yo aquí doy lo contrario, te quiero decir, y más gente, es decir, que... A ver, yo no creo que todos, en la política, como en todo lo que han dicho antes, hay gente honrada y Lo que pasa es que yo sí creo que no debemos perder la perspectiva, que yo creo que es la clave, es decir, la perspectiva es, detrás de los presupuestos municipales y del presupuesto del Estado hay muchos intereses de gente muy importante. Por ejemplo, los ayuntamientos, su principal fuente de financiación es la construcción, ¿vale? Y cuando estamos hablando de millones y millones, los millones pasan por la puerta del ayuntamiento, tocan aquí, tocan allá, se eligen concejales, se eligen partidos, se pagan las campañas electorales. Bueno, es decir, lo que estamos viendo en la Gürtel y todo esto, ¿no? Pero, entonces no es una cuestión de personas, yo entiendo. Es decir, no solo es una cuestión de personas, es decir, es una cuestión de personas y de entender. Por ejemplo, la política de la ciudad es una política de confrontación de intereses entre los ciudadanos que viven en su barrio y los ciudadanos que construyen la ciudad. Hay un interés contrapuesto. Lo que pasa es que unos están más representados que otros. Votamos todos, pero los que salen elegidos no representan a todos. Esta es un poco la diferencia. Luego cada uno tiene sus propias ideologías y es afín a quien sea afín. Pero esto es lo que se resuelve en Santander. Si vamos a construir más o si no vamos a construir menos. El problema, hay un problema y es que se socava no solamente en los intereses de los más desfavorecidos, no, se socava la propia democracia. Tú tienes que jugar, pero con las reglas de juego que están puestas. Te puedes mover, puedes hacerte gallito, pero sin salirte del corral. Por ejemplo, está bien que quieres hacer más zonas verdes, pero no te pases porque tenemos que construir. Y eso no, es innegociable. No, yo me niego. Bueno, pues te intentan convencer, por ejemplo, no, es que las licencias urbanísticas es un derecho arreglado, no puedes oponerte. Porque si está, digo, perdón, es que me cago en el derecho arreglado y en el plan general. Por lo tanto, no estoy de acuerdo ni con esto ni con lo anterior. Y a mí tú no me convences con un parquecillo aquí. Se intenta, por ejemplo, están diciendo ahora mismo, si Izquierda Unida cuando propone nacionalizar la energía, los sectores energéticos, ya tienen cara dura que nos están haciendo. Digo, las empresas energéticas que además eran públicas y se las han quedado otros por amistad, no porque las hayan creado la empresa y ellos hayan trabajado. Porque, por ejemplo, Martín Villa no es precisamente un empresario de reconocido prestigio, sino un ministro de la época de Franco que ha continuado toda su vida en política y ahora está dirigiendo una gran empresa pública, que antes era pública. Y como él más. No se pueden tocar ciertas cosas. Es que lo dice la Troika, es que lo dice la... ¿Cómo que lo dice? Vamos a ver, y si yo quiero plantear otra cosa diferente, déjame que diga lo que me dé la gana. Si la gente no me apoya, a tomar por saco, perderé. Pero es que te están diciendo ahora mismo, cuando Podemos sale, por ejemplo, y hace una propuesta, dice, no se pueden proponer esas cosas. No se puede llegar a hacer nunca esas cosas. ¿Cómo que no? Porque no nos interesa Claro, el bien económico.
Es que Porque si no hacemos... les interesa. Aquí no les interesa. Yo creo que todo es En económico. Grecia ha salido Tsipras. Sí. Syriza, perdón, Tsipras el presidente, vaya. Y está proponiendo una serie de cuestiones que lo primero que le dice, ojo, que si te pasas, no va a invertir nadie en Grecia. Y además los que están en Grecia con dinero se van a marchar. O sea que, o tragas, entonces ¿para qué hacemos democracia? ¿Y quién dice eso? ¿Eh? ¿Y quién dice ojo? No, la troika. Es que ahora dicen, es que lo dicen los mercados, como si los mercados fuesen una especie de Dios. Así que, no, los mercados no, lo dice alguien, que son los tuyos. Pero el problema es que ocurre, ¿no? Claro que ocurre, porque ahora mismo el control real, el poder no le tienen los políticos. Tiene capital. Le tiene el capital, efectivamente. Pero Le tiene... toda la vida. ¿Eh? No, eso no es cierto, porque o sea, lo que pasa es que aquí podemos llegar a 90 años cada uno, por mucho. Y en ese periodo nadie ha visto no sé qué. No, pero es historia de la Edad Media y no había ni capitalismo siquiera, ¿eh? Hay otros sistemas que no son capitalistas. Hay otros posibles. Hombre, a mí me gustaría volver a la Edad Media. No digo que... No, pero refiero que ha habido otros periodos en el... Es decir, lo de que el capitalismo no puede ser otra cosa, no. Ha habido otros periodos en que no había capitalismo. Ahora mismo con el capitalismo sostiene hay otras alternativas que no son el capitalismo. Unas se han llevado a cabo con más o menos suerte y otras siguen en el veremos. Pero a mí déjame la posibilidad... Si yo te explico lo que pienso... Dime si puedo tener razón, si estás de acuerdo conmigo, o si no. Pero no me digas que no puedo aplicarlo porque no me van a dejar la Merkel o no me va a dejar el Banco Santander. Bueno, eso ya lo sé yo que no me dejan, nos ha jodido. Como las huelgas, tampoco me dejan ir a hacer la huelga sin quitarme el dinero o sin despedirme. No me digas que no me van a dejar. Tú dime, lo que yo te digo, ¿estás de acuerdo con ello? Entonces sale la siguiente frase. Son unos demagogos. Pero ¿cómo se puede llevar a cabo ciertas cosas? Por ejemplo, el programa de Podemos o de lo que nos está planteando Podemos. ¿Tú crees que eso se puede llevar a la realidad? Sí. Yo sí, pero por eso estoy aquí igual, ¿eh? Pero vamos. Gozando un poquitín al ayuntamiento. ¿Cómo te sentías tú en el ayuntamiento cuando tú proponías tus cosas? Como un pulpo en un garaje. Claro. Y nadie decía que eso. Pues por eso. No. Deja que termine la pregunta. Yo nunca he entendido, nunca he entendido, me daba igual el alcalde que estuviera o estuviese, que por qué no, es como si en vez de estar ellos a nuestro servicio, estuviésemos nosotros a su servicio. ¿No? Ese es los dos conceptos que yo creo que hay. Entonces, claro, digo, qué poco, o sea, este señor está aquí, bien, se le ha votado, no es mi caso, pero bueno, se le ha votado y ahí está. ¿Por qué no miras por los intereses de los ciudadanos a los que tú estás representando, no? Claro. Y él no... Él va a lo suyo. Para la foto, pero es que no nos engañemos. Caemos siempre en el error de decir, es que el PP o Ignacio Diego o Piñeiro no sabe gobernar. Mentira, perfectamente que sabe. Ya, claro. Pero, lo que pasa es que ¿por qué no deja intervenir a los otros grupos? Porque yo haría lo mismo, que me ganan. Porque no les interesa. Pero es que volvemos con la historia de los consensos, si todo fuese con consenso, pues iría todo muchísimo mejor, pienso, ¿eh? Igual es el cuento de pero, las maravillas. ¿Consenso de quién? El consenso claro, de todos. Si tú pones ahí una mesa de ideas, o sea, ya lo sé, si pero Piñeiro es capitalista y yo no, ¿quién tiene que hacerlo? Pero serían ideas para favorecer a los ciudadanos. Hay muchas veces. Yo, por ejemplo, el ayuntamiento, a ver, yo muy pocas, y yo creo que el que menos de todos, pero muchas veces hemos votado muchas cosas, todos a la vez. Todos, depende de lo que sea, todos. Hay muchas clases de ciudadanos. Una inversión en el barrio de no sé qué para hacer un vial que no se pase, no sé dónde, que hay que mejorarle. Votos a favor, no hay debate. Lo que pasa es que eso no sale en ningún sitio, porque como no hay debate, todos a favor. El del PP, el de Roma de Chea y el de Izquierda Unida. Eso es lo que a mí me han preguntado por la obra de la Atalaya. Mira, por ejemplo, en un pleno. ¿Por qué no me han preguntado por esa obra? ¿Por qué me parece que cobrar a mí un dinero que yo no he pedido que me hagan esa obra que tengo que estar paseando la calle? Porque no interesa tu opinión. Hombre, tampoco no van a hacer una consulta cada vez que hagan una obra. Si nunca, me acuerdo cuando iban a hacer, que pusieron una maqueta allá abajo donde el marítimo, pusieron una maqueta y había unos papelitos para rellenar si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con aquella maqueta. Que se lo pasaran luego por el foro primero, normalmente cuando hace, por ejemplo, este alcalde es muy dado a
hacer infografías Sí. y a decir que ha consultado. Sí. Por ejemplo, es curioso, Pero pero no si, sé os fijáis, quién. si os fijáis en el diario Montañés, para hacer el centro botín, que yo no estoy en contra del centro botín ni de botín, puedo estar en contra de botín, pero no me, si el problema que hay es que, ¿por qué no puedo construir yo ahí? No puede construir nadie salvo botín. Está prohibido. Está absolutamente prohibido. Es que cuando tú vas a sacar un balcón en tu casa, te dicen, tienes los metros cuadrados, la habitabilidad completa, no puedes cerrar el balcón. No puede, y va a botín y puede hacer un edificio inmenso, colgado en la bahía, eliminado la bahía, rompido todo. Bueno, pues salen diciendo que han consultado a la gente. Y entre otros apoyaban la iniciativa de un centro botín con lo que supone la Asociación de Floristas de Santander. Ah, sí, florista. Ya ha salido en el diario Montañés varios días. El titular grande. Sí, pero es verdad que es mentira. Será verdad, pero fíjate tú cómo manipular la No, información. pero a lo mejor se lo han hecho de la manga también para justificar. Es verdad, pero eso es consultar a los afectados, la Asociación de Floristas. Es una asociación de Porque ha empresarios. habido Eso. una asociación que ha dicho que sí, lo Ya está. pone para que Claro, claro. Y los que han dicho que no son unos revoltosos, son no sé qué, no sé cuánto. Es decir, se utilizan los medios que hay y cada quien tiene los suyos. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación ahora mismo son empresas importantísimas. No se puede editar un periódico, darle publicidad y que te le compre la gente, porque eso cuesta mucho. Por lo tanto, y cuando se hace alguna vez se le cargan. Aquí hemos tenido ejemplos. Por lo tanto, ¿quién tiene los medios de comunicación? Los medios de comunicación cuando dicen el país, el mundo, el ABC, los neutrales, somos neutrales y hablamos de... No, mentira, mentira. El mundo obrero neutral. Nada más que leas lo Habla del PC y nada más, ¿no te jode? Sí. Coño, De hecho, en pero por lo menos el mundo obrero no tiene que Cantabria neutral. solo hay un periódico, que es el Diario Montañés. El Diario Montañés un sábado o un domingo saca unos 50.000 periódicos. Alerta debe sacar 3.000, 4.000. El Mundo, 3.000, 4.000. Cuando tienes que colocar una noticia, ¿quién se la tienes que colocar? No, que sí, claro. El Diario Montañés. Y estuve, para que el Diario Montañés te dé una foto en portada, tienes que salir matando a alguien. Es decir, Podemos, por ejemplo, ya que habéis sacado Podemos. Curiosamente, Podemos está en los medios de comunicación, lleva 2 semanas, Sí. pero ¿sabéis por qué? Hojas enteras. Porque se están matando. Porque están enfrentados. Y entonces, cualquier día les ponen la portada por eso, ¿no? Es decir, ese es un poco el juego. ¿No os dais cuenta de una curiosidad, por ejemplo? En Santander y en España en general. Por la izquierda hay más opciones que árboles en un bosque. Por la derecha, una. Ahora ya no. Bien, Ahora ya perfecto. no. Hasta ahora. Bueno, ahora están 3. Una. Estando en el ayuntamiento había un partido de Unión Liberal, no sé qué, partido pequeñito de derechas. No sé por qué, le negaron la posibilidad de tener la sede en un piso en la calle Burgos. En función de alguna falta de no sé qué, de papá, se lo cargaron. Es decir, No está votos a la derecha. claro. A la derecha que gobierna. Efectivamente. Entonces, pero pasa, pero mira, ves, aquí está claro eso, ¿verdad? Es decir, tenemos el espectro político. Si hacemos un paso por la izquierda y se supone que incluimos al PSOE en la izquierda, para mí mucho pedir, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, el PCP, la Asociación de Amigos de la Tierra, nosotros la Moto, ECO, no sé, Los ecologistas. muchísimos, ¿no? Por la derecha, PP, y ahora Ciudadanos. Bueno, y luego tenemos nacionalistas, PNV, Convergencia. Sí, pero Unión. en su sitio. ¿Verdad o no? Bueno, vamos al movimiento sindical otra vez para atrás. Sindicatos, comisiones obreras, UGT, el ASTV, CIGA, en Convergencia, en el País Vasco hay otros, USO, CESIF, SIEP, si queréis sigo, son todos sindicatos reales. Solamente en el gobierno de Cantabria hay 14, que representan a los trabajadores. Por la parte de los empresarios, COE, ¿seguimos? Se acabó. Por eso dicen que la unión hace la fuerza. Claro, pero la unión falsa, manipulada y perfectamente encauzada a lo que decía. No deja, volvemos a lo que decía Tino al principio. Seguimos con la confrontación de clases. Nos guste o no. Pero está montado así. Ya digo, el ejemplo de cómo... Y eso no ha sido por casualidad. En la COE hay... Pero es que en la COE no hay elecciones entre los empresarios. Las hay internas. Sí, entre ellos se votan. Los taxistas de Santander, un ejemplo para que os hagáis una idea, se tuvieron hace años un enfrentamiento muy fuerte de intereses y lo que era radiotaxi se dividió en radiotaxi y teletaxi. 2 empresas, 2 cooperativas separadas que se llevan a matar entre ellos. O se llevaban por lo menos. Bueno, pues cuando en el ayuntamiento cada año se reunía la comisión de policía para negociar, para aprobar las tarifas de los taxis, venían los de radiotaxi, los de teletaxi y la secretaria general de la COE, que representaba a los dos. Se pegaban Dios tras los dos y la otra en medio. Digo, pero vamos a ver, ¿esto es posible? Hasta enfrentados entre ellos, pero una sola organización. Los sindicatos,
Por ejemplo, vas a Carrefour, las grandes superficies. Comisiones de UGT tienen fuerza. FETICO. ¿Sabes quién ha creado ese sindicato? Las empresas. Las empresas. Las empresas. Crean sindicatos, colocan trabajadores a nivel de los sindicatos y rompen la unidad sindical. Y dicen, joder, los sindicatos, si es que son muy raros, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Joder, porque ya se encargan de que no haya esa unidad. Y cuando llega la unidad, alguien por medio tiene que reventarlo. Seguimos como siempre, confrontación de intereses, lucha de clases, llámalo X, pero confrontación de intereses siempre hay. Y allí en el ayuntamiento saliste quemado. Entonces, No, porque tampoco me hacía la ilusión de que iba... ¿Viste que una legislatura? Una legislatura. Porque luego Izquierda Unida pactó con el PSOE y dije que para eso había el PSOE directamente. Y me fui a casa. Yo no pintaba nada del PSOE y me retiré de... No de la vida política, sino de digamos que de lo visible. Lo dejé. Pero no, yo conseguí cosas. Yo personalmente. Y Izquierda Unida también. Todo lo que queríamos, adiós. Era para los últimos encima. Pero sí que se consiguen ciertas cosas. Y otras cosas se paralizan o se suavizan. No es lo mismo que el mismo alcalde, sea Piñeiro o Íñigo de la Serna, tenga mayoría absoluta y dos tontos en la oposición que no sepan hacerlo con un canuto ni hacer nada, que tenga una mayoría no absoluta, perdón, y enfrente a gente que sabe lo que hace en contra. Aunque siga gobernando y mandando, ya se puede mucho hacer un poco mejor. Esto es como la competencia. Es decir, si no tienes nadie que te pinche un poquitín, pues te relajas. Entonces, cuando tiene mayoría absoluta, hace lo que le da la gana. Muchas veces, por ejemplo, las huelgas lo que hacen es evitar que se hagan cosas, con lo cual es muy difícil de analizar si una huelga ha tenido éxito o no éxito. Porque además, al final, las huelgas, el éxito de la huelga se limita al número de convocados y de... No. El éxito de la huelga no es la gente que va a la huelga. El éxito de la huelga es los objetivos que se buscan. Pero claro, cuando el objetivo es evitar que se apruebe una ley que va a hacer que al cabo del tiempo tú te vayas a ir a la calle con menos dinero y va a entrar tu hijo a media jornada por la mitad del salario, todo eso, fíjate, si lo hemos conseguido parar, ¿tú qué sabes? Si no llega a ocurrir. Si llega a ocurrir, la hemos perdido. Es muy difícil demostrar... La perdimos, Bueno, se perdió, pero muchas cosas, aun no ganando, esto no es un partido de fútbol que 1-0 o 10-0, pero va a ganar si va a 3 puntos. El partido no se acaba nunca. Efectivamente. Para bien o para mal. Pero siempre hay eso. Y es muy difícil. Hasta cuando estás metido en el ajo, por supuesto, yo creo que tengo toda la razón. Todo lo que yo digo, tengo razón. ¿Y ahora ya no estás en nada? Ahora ya no estás en nada. No, pero bueno, estoy. Sí, estar invisible. No, claro, pero bueno, se lo decía, después de haber dejado el ayuntamiento, todavía me llamaron de la asociación de vecinos donde estuve para que les dase una mano contra un vial que hicieron un salvaje que quería romper el barrio en dos sin comunicación. ¿Qué van a hacer en la remonta? Ya que estás por allí. Bueno, la remonta, por ejemplo, es una de las formas de manipulación más claras. Yo cuando era presidente de la asociación de vecinos, y era conocido porque era el más joven de Santander, y además muy revoltoso, muy no sé qué, no sé cuánto, y en una entrevista que me hicieron, dije que yo quería que la remonta siguiese siendo de los militares. Me dijo, joder, un rojo antimilitarista y quiere que siga los militares. Digo, coño, claro, en cuanto se vayan los militares, especulación, a tomar por culo el parque. Ahora mismo, ¿qué está? Más o menos la mitad de la superficie de la remonta, o más, está destinada a torres, a viviendas. Y plantean una superficie, una zona verde. ¿Eso significa que ganamos un parque? No, porque para empezar, todas las viviendas van a ir en todos los márgenes de lo que es la finca de la remonta, en todos los viales y demás. ¿Dónde queda el parque? En el medio. ¿Qué tienes que hacer? Pasar entre los bloques, no sé qué, para entrar a un parque. Se queda en un parque de barrio o un parque de normalización. Un poco más grande, normalización. ¿Hasta qué punto llega la caradura y el manipular la información? La última, no se la habéis mirado. El alcalde anuncia solo la construcción de la zona verde de la remonta. Sí, te voy a ¿Eso quiere decir que solamente van a hacer zona verde? Sí. No, que de la zona verde y de las urbanizaciones ahora se va a construir la zona verde. Después de las elecciones
y cuando pase la crisis se construirán las viviendas. Pero si lees el periódico, lo que pone es que solo se va a construir y vamos a aumentar en no sé cuantísimos miles de metros cuadrados la zona verde de Santander. Es como es que yo no por qué tanta construcción de viviendas, no entiendo, si luego están vacías. El parque de viviendas vacías en Santander supera las 10.000. Claro, supera las 10.000. Y el ayuntamiento tiene muchas La población vacías. de Santander está disminuyendo desde hace unos 20 años. Santander ha estado muy cerca, casi de 190.000 habitantes. Y ahora estaremos en 170, no llega a 180. Sí, pero Por ahí pasó. La mayoría de la gente joven La gente joven no puede vivir en Santander. no tiene capacidad adquisitiva. Es imposible. Tiene que ir a comprar un piso a Beza, Astilleros, fuera. Pero que yo no sé por qué construyes diciendo que son viviendas sociales y luego cuando se hacen los sorteos la gente no tiene dinero para dar esa entrada y lo tiene que dejar. Esos son todos los ejemplos. ¿Cómo es posible que la gente se apunte para las viviendas sociales y cuando le corresponden tiene que dejarlo porque las condiciones en que se las ponen están por encima del mercado libre? Pero vamos a ver, ¿qué viviendas sociales estamos haciendo? Eso para empezar. ¿Y qué cálculo de necesidades haces? Hay 10.000 viviendas vacías. Para empezar. No puede ser, yo no voy a decir que las expropies, las nacionalices y no sé cuántas cosas más. No digo eso. Sencillamente, vamos a ver, no es lo mismo tener una vivienda que tú usas como vivienda que tener 3 viviendas. Porque una es la que vives y la otra es un lujo. ¿Estamos de acuerdo? Eso puede, por ejemplo, perfectamente suponer un diferente canon impositivo. Tú no puedes pagar el mismo impuesto por una necesidad que por un lujo. ¿Verdad o no? Sí. Si quieres agua, tienes que tenerla gratis. Si quieres vino Cuba Libre, le pagas. Si quieres una vivienda, tienes que garantizar la vivienda para todo el mundo. No quiere decir que la regales a todo el mundo, pero tienes que garantizar la vivienda con incentivos, con ayuda, con lo que haga falta. Y a partir de ahí, el que tenga más dinero compra más viviendas. Pero esas las pagas aparte, tiene un impuesto aparte. Entonces, el que tenga una vivienda cerrada ya se encargará de alquilarla o de hacer lo que sea, cuando le cueste. Ahora no cuesta. Y además es que se ha convertido, hasta que explotó, la construcción no eran viviendas para vivir. Era la caja del banco donde guardabas tus ahorros. Si alguien, hasta un obrero, que ha estado toda su vida ahorrando y viviendo con lo justo, le sobran 5 millones de pesetas, lo mete en un piso. Y claro, esto lo he visto hace bien porque se lo deja el banco, le desaparece. Ya, claro. Pero se convirtió en eso. En España, hace 5 años, me parece que se construía en España más que entre Francia, Italia, Alemania, Austria y otro país más. Todos esos juntos no llegaban a la construcción de viviendas que se hacían en España. Y la población no ha subido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que y a todo esto encima, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aparte de que la economía ha pegado un batacazo, a ver, eso, acepta alguna pregunta. Se ha jodido el medio ambiente. No, que a mí que me corte cuando quieran. A ver, ¿había alguna pregunta por ahí? No, yo decía que había que cambiar la política de el ayuntamiento, hacer tantas viviendas y que la gente comprase, que sea la política de alquilarlos, de alquilar viviendas. ¿No? Igual hay que cambiar con opción de comprarlas. Pero, porque mira, yo ahora que ya voy siendo mayor, muchas veces pienso, aquí estábamos con la política de que teníamos que tener una vivienda en propiedad y luego al final analizas y dices, ¿para qué? Hay otra mentalidad. Mejor coges, alquilas y te mueres y te vas. Ahora, luego, tienes vivienda en propiedad, impuestos, el IBI, lo otro. Digo, y al final. Luego el de sucesión. Pues eso. Digo, si no quieres dejar a tus hijos y como no tengo dinero, mueres, se queda con el piso. Claro, digo, pues es que en el extranjero hay dinámicas, que eso no suele venir en la prensa, no te lo explican, pero hay dinámicas muy perversas. Pero muy perversas. Por ejemplo, cuando hablamos del impuesto de sucesiones, es que si tú quieres dejar solo a tu hijo, tienes que pagar un impuesto, claro. Pero lo que tú vas a pagar de ese impuesto son 1.000 euros, por decirlo de alguna forma. Pero cuando se murió Botín eran 7.000 millones. Cuando se quita el impuesto de sucesiones, no te hacen un favor a ti. A los ricos. A los que tienen mucho. Porque tú al final, los 1.000 euros los vas a pagar por ahí o por otra forma. Pero ese se salvó. Sí, no, que se va a fastidiar va a ser mi hijo, que lo va a tener que... y hay gente que tiene que ver el piso la última barbaridad, por ejemplo, no se está, la gente no se da cuenta, porque claro, no lo explican así. Los fondos buitres, esos que hablan, en Madrid, por ejemplo, nuestra insigne y gloriosa intelectual Ana Botella, ha vendido
la mayor parte del parque público de vivienda pública que tenía Madrid, no era propiedad, pero estaba con inquilinos que pagaban un alquiler con derecho a compra, que se dice. Es decir, gente de clase trabajadora, pues unos ahorros que no podían pagar más. Entonces pagaba un alquiler de 150 por 200 euros, por ejemplo, que con el paso del tiempo, al llegar a no sé qué años, podían transformarlo en hipoteca con una parte que habían pagado ya no sé qué. De repente van a Botella y vende a fondos buitre esas viviendas que están hechas con dinero público, se las vende a un precio irrisorio, porque la crisis lo ha devaluado todo y además tienen bicho dentro, es decir, tienen inquilino, se vende por un precio irrisorio y al cabo de un año, 2 años, el fondo buitre le dice a la señora que está viviendo allí que paga 200 euros de una pensión de 400, te subo el alquiler a 500 euros. O se tiene que marchar. Porque allí no hay ningún empresario, ningún rico viviendo. Y se encuentran con desahucios de gente por ese ejemplo. Y está viviendo allí toda la vida. Dices, bueno, esto ya es el colmo de los colmos. Bueno, pues eso ocurre y no pasa nada. Pero porque cuando los medios no se destacan, mira, sería una cosa interesante. Yo es como cuando estuve en el sindicato en el tema de prensa, tenía todos los meses que reuniones en Madrid de los responsables de prensa de toda España. Pues para lo que sería, para temas importantes, para temas internos, de coordinación. Y tuvimos con periodistas profesionales, nos enseñaban cosas. Mira, sería interesantísimo un taller de lectura del periódico. Pero además es que es muy sencillo. Lo digo yo, lo digo cualquiera. Quedamos el día que queráis con el periódico del día, el diario Montaña del día. Y si queréis, digo yo, os hago una lectura totalmente diferente, os saco lo que no está puesto. Cosas muy sencillas. El 20% de la gente que se mata en accidente de tráfico no llevaba el cinturón puesto. Joder, el 80% lo llevaba y se mató. Sí, claro. Mi hermano lo llevaba y se mató. ¿No? Entonces, ¿qué interesa ahora mismo? Potenciar el uso. Estoy diciendo una cosa que es más seria que la broma que hago, pero una forma de manipular. Se aumenta las zonas verdes. Sí, claro, pero por ejemplo, ¿dónde? En la avenida de los Castros, donde sobraba, en un sitio donde no hay Dios que se ponga ni en verano, porque hace un viento que te cagas. Vamos a ver, si es una zona pública, un parque público para que la gente disfrute de él, tendrá que ponerse en sitios. Por ejemplo, no hagas grandes parques en las afueras, haz pequeños parques en zonas de barrios, que pueden utilizarlo todo el mundo cuando baja. No, lo que interesa es justificar los metros cuadrados de zona verde con lo que te sobra afuera y construyes y revientas, pues por ejemplo la calle Castilla. No es que sea mentira, eso es cierto. Sí, claro. Pero lo que pasa es que es, claro, está una cosa es equilibrada, nunca miente. Es muy difícil que les pilles en una mentira, porque tú le puedes denunciar, hasta el más tonto le puede denunciar. Claro. No, nunca mienten, pero no hay peor mentira que una verdad a medias. Lo que te he dicho del 20% y es el 80%, con eso vale para muchas cosas. Por ejemplo, no han mentido cuando han dicho que vamos a construir una zona verde en la remontada. Solo vamos a construir la zona verde. No han mentido nada. Ya haremos más adelante, después de las elecciones y cuando cueste más dinero, las viviendas. Sí. Que la zona esta que nos han dejado para el ciudadano, que la han puesto estupenda, la zona esta de San Martín, cuando lo de Vela. ¿Cuánto han tardado en recalificar toda esa zona? ¿Quién va a vivir ahora allí? Los mismos que estaban, pero además que con derecho a la vivienda, a los metros cuadrados y todo, no hay ningún problema. Ahí no hay ni expulsiones como al amparo, ni desahucios, ni cosas esos y otros más. Y otros más. Sí, bueno, claro. Si donde hay 4 viviendas va a haber 40. Pero los 4 que están... 144. Sí, está diciendo la cifra. Sí, bueno, por cierto, no es verdad que la gente de la zona ya no va a poder... Eso lo se hizo para los ciudadanos, No, se hizo para la gente de... Ahí vivía la gente de San Martín, los barrafates, los artesanos de madera y los pescadores antaño. No, pero ¿dónde? La duna de Zaera, por ejemplo, la duna de Zaera de la construcción... ¿Cuál? Estoy hablando de la zona de San Martín. Pero es que había, justamente de las casas de arriba a la esquina. Hay unas de color como color tesa, que dan a lo que son un apartamento, por ahí, y alguna casa suelta, entonces se tira y se va a hacer 144 viviendas. Se hacen viviendas de lujo, por supuesto, el sitio de lujo, y los 10 que están allí, eso no tiene ningún problema. No les dan casaría. Sí, no, les dan casa a mí mismo y con los mismos cuadros los que tienen, perfecto. Porque esos no son de San Roque o de Campo. ¿Sabéis? Por ejemplo, lo de Amparo, es que decía el alcalde con una caradura impresionante que no se puede defender Amparo. O sea, porque si le das más dinero a Amparo, es que estás dando dinero público para un interés privado, por una persona particular. Que no se trata de eso. Que a mí no me engañe usted. Que yo, si hay que hacer un vial, caerá quien tenga que caer, porque primero es el interés público. Y si cae tu casa por medio, lo siento mucho. Habrá que pagarte las condiciones que haga falta y hacer posible buscarte algo lo más cerca posible. Pero si hay que pasar por ahí, hay que pasar por ahí. Si hace falta
Este no es el caso, porque es para especular. Primero, no es el caso. Pero además, es que Amparo construyó esa casa con su marido en los años 50 y ha estado pagando durante un montón de años la contribución urbana. Y de repente, hace unos 7 años, le rebajan los impuestos y la ponen rústica. Por eso ahora la indemnizan y lo que corresponde es un piso de 40 metros cuadrados en Peñacastillo y tiene que pagar 10.000 euros. Por una casa de 85 metros, a cambio de una casa de 85 metros cuadrados con terreno en pleno centro de Santander. Porque ese suelo era rústico. Sin embargo, cuando yo estaba en el ayuntamiento, se aprobó un proyecto que no se ha hecho nada, y fíjate cuando hablamos, que era en la zona del de Cabo Mayor, del Faro, los camping, el camping municipal y el camping privado. Bueno, pues ahí se aprobó que se iba a hacer una reordenación de toda aquella zona al estilo de la hípica y no sé qué había montado cuando la época de Alfonso XIII. Ese es el proyecto que había allí. Entonces había que eliminar los campings. Resultado, el camping municipal se cerró y desapareció. El privado, entre aquí, cuando se iba a hablar de que ahora habrá expropiaciones y no sé qué, resulta que el privado llevaba 11 años funcionando y no tenía licencia de apertura. Pero eso que permanece. Pues se aprobó en el mismo acto, se aprobó el proyecto para echar al camping de allí y la licencia de apertura. Para poder indemnizarle como negocio. No como Prado, porque no existiría como tal. Justo lo contrario que Amparo. No, ya, mira, espera un poco, que es que se me ha olvidado la mente. A ver. ¿Qué hora llevamos? 5 ya. ¿Tú sabrás? Es porque tengo curiosidad. Bueno, curiosidad no, es que lo encuentro un sinsentido lo del mercado del este, ¿no? Ahora que la cafetería y todo eso serán de sus amigos, vale, bien, hay comercios. Pero digo, es el único sitio que hay así cubierto para meterte cuando hay lluvia, porque vas a tener que coger... Yo he hecho un escrito que se le he pasado a alguien que no ha querido hacer nada con él. Pero efectivamente, primero, no es el lugar idóneo para un museo de prehistoria como tiene que ser el Museo de Prehistoria de Santander, que puede ser por los restos que tiene, por los piedras que tiene, el más importante de Europa, sino del mundo, por lo menos de Europa. No puede estar en un edificio que tiene unas características que no le permiten muchas modificaciones, en primer lugar. Tenéis un edificio de desproceso para él, que en su momento se hizo un concurso y luego se pagó, se pagó la maqueta, se pagó el proyecto y luego se suspendió. No se puede poner ahí por eso. Pero ahora mismo el alcalde está metido con el anillo cultural, le ha gustado la palabrita y le va a meter allí hasta los libros de texto. O sea, todo en un sitio concreto, en la zona más bonita de Santander, por decirlo de alguna forma, en la zona más bonita, más ya urbanizada y más saturada, va a meter un anillo cultural para que vengan todos los turistas allí metidos aquí. Pero está el Banco de España, algo allí, si ahí vas a meter... El Banco de España estaba probando hacerlo ahí. Sí, Pero mientras el alcalde, mientras el presidente del Cantabria estaba diciendo en la televisión que el Banco de Santander estaba negociando para que fuese allí el Museo de Prehistoria, el secretario de Estado de Cultura, el señor Lacalle, del PP y de Cantabria, ya estaba negociando el archivo con la fuente, el Reina Sofía, y todo lo que se vendía. A la vez que lo estaban haciendo. El presidente luego tuvo que envainarse y la decir, bueno, esta idea es muchísimo mejor, vamos, no te vas a parar. En el fondo de todo esto, que es un debate sobre cómo urbanizarlo, cómo hacer la ciudad, qué entendemos por cultura, aquí de Cervantes para arriba, o sea, la cultura que tengamos, eso no vale para nada. Solamente la importante, la Fundación Botín y estas cosas así. Pero es que además también hay otro trasfondo, y es que en una ciudad que en Santander, como que no llueve casi nunca, la única plaza cubierta... Es ese. Toma. Es el punto cubierto que... Toma por culo. Se acabó. Bastantes negocios, porque las cafeterías, si te das cuenta, cada día ocupan más espacio, pero bastante algo. Bueno, pues como sigue circulando la gente, han cerrado los baños para que no pueda entrar nadie. Hay que pedir la ficha cuando consumes, pero aun con todo, seguía siendo una plaza cubierta, la única que hay. Bueno, pues a tomar por culo, algo ahí. En Bilbao existe la llaman la albóndiga. La alhóndiga. Sí. La alhóndiga, perdón. La alhóndiga. Que es un centro cubierto estupendo. Maravilloso. Pero maravilloso, ¿eh? ¿Por qué no nos fijamos en otras ciudades para hacer cosas? Hombre, aquí tenemos el Corte Inglés. Claro. Aquí la gente cuando llega el domingo se va a pasear al Corte Inglés o diré el otro. Es que yo Vaya real. Más o menos. Tengo que coger una